Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes de estas y otras realidades. Esto es Café Mictlán. A las puertas del misterio. Nos encontramos nuevamente aquí. Amigos, hoy vamos a extrañar a Quique. Te mandamos un saludo, hermanito. Quique le tocó chambear, pero pues aquí hacemos su parte. Librería Garta. Siempre presente. Claro, te extrañamos, amigo. Te mandamos un saludo. Estamos con Aldo, osteópatas incas. Luchamos por su salud. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, muchas gracias. Aquí terminando la semana con unas nuevas hidromieles que acabamos de adquirir. Deliciosas. Gracias, señor Viking de las hidromieles. Patrocínenos. Sí, ahorita ahí ponemos, ¿no? Cualquier cosita. Estamos con Charlie nuevamente. ¡Regresa Charlie! Revenge. Gracias. Is back, Charlie. ¿Cómo vas, hermanito? ¿Cómo va todo este show? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que estás acá con Pues nosotros. en realidad he experimentado un despliegue de alas bastante propositivo, diría yo, propositivo, un despliegue de alas en el que pues no básicamente, para no alargarme, no cambia mi condición, mi circunstancia, lo que cambia es mi implicación, Ok. desde dónde la vivo. Perfecto. De aquí para allá, y eso, pues como le decía a mi estimado amigo, Que es nuestro Invitado del día de hoy. Bienvenido, hermanito. Muchas ¿Te gracias. puedes presentar con nosotros? Yo soy Edgar y presentarme, psicólogo de profesión, aficionado a la filosofía. Qué hermoso. ¿Qué más puedo decir? Amigo de Charles y amigo de ustedes, claro. Gracias, Gracias. hermano. Bienvenido. Suscríbanse para ser su amigo. Ah, Para tener terapias gratis. no creo que gratis, pero A la orden, accesibles. a la orden. A la orden. Podemos hablar con confianza. Descuentos de parte del Café Mictlán. Como siempre, gracias a Charlie, que ya saben que muchas veces él es el eslabón. Gracias. El eslabón perdido. Sí, es correcto. Entonces hoy, pues estábamos platicando, queríamos ahí medio abordar un nuevo tema que la verdad sentimos que está ahí como que brinque, y es esto de la cultura woke. ¿Qué es esto? ¿Te gustaría aperturar con esto? ¿Por qué si se le llamaría cultura woke? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan Trastornada. no, y tan ahorita como pues, top trending, ¿no? Más bien. Pues antes que nada sobre eso me gustaría decir que no soy ningún experto. Es más, la respuesta más honesta es no sé qué es la cultura woke, pero lo que entiendo hasta ahora. Le pondremos la definición de Wikipedia en la pantalla. Exacto. Woke es algo que tiene que ver con despierto. Ujú. Y desde mi punto de vista retrata este viraje que ha ocurrido en la cultura, influido por varias cuestiones, pero principalmente creo yo las redes sociales, en donde la sociedad ha comenzado a manifestar nuevas reivindicaciones, nuevas necesidades en las que los esquemas por los cuales nos habíamos estado representando se vuelven insuficientes. Por ejemplo, las cuestiones de género, cuestiones diversas de índole política, todas estas cuestiones en las que hay una separación tajante entre el pensamiento, por ejemplo, la gente de mi generación se crió en una forma de pensamiento que ha perdido vigencia, ¿no? Claro. Para mí eso es en general, ¿no? En términos generales. Se habla de feminismo, por ejemplo, y todas las complejidades, más de complicaciones que esto trae, que no es asimilado en todos los espacios, que incluso es vituperado por muchas... Incluso atacado y Claro. discriminado. Y muchas con justa grupos. razón. Exactamente, sí. Bueno, yo no hablaría de justicia, Pero casualmente aquí están los justicieros sociales implicados en la cultura woke. sí, justicia y razón. Es algo precisamente que genera tensión en esto llamado cultura woke. Debo decir también al respecto que no estoy de acuerdo en el empleo del término woke para Englobar señalar eso. algo que pues, yo creo que abarca demasiado, ¿no? Sí, es un término que me parece por lo menos insuficiente, ¿no? Es un término que viene de una interpretación popular, pero hay determinaciones sociales y conceptos
más propicios que a lo mejor podremos revisar de nuestra charla, ¿no? Ándale, muy buena esta intro, Sí. muy, creo que está demasiado digerible todo esto, ¿no? Y digo, aquí vamos a hacer la pregunta de Charlie, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo percibes? ¿Sientes que es un movimiento? ¿Sientes que es parte de una ideología? ¿Sientes que es una necesidad social? ¿Cómo lo percibes? Bueno, tiene que ver con el feminismo y todo esto, ¿no? En parte. En parte. Claro. Sí. ¿Crees, por ejemplo, tú, cómo percibes el feminismo? ¿Para ti qué es el feminismo? Bueno, sin duda ha cambiado mi perspectiva, Ujú, porque, por ejemplo, en la clínica de rehabilitación que estuve, ujú, por segunda ocasión, había una psicóloga que se llamaba Carla, se llama Carla, y ella nos comentó esta historia de la Malinche, ujú. que es la mujer más astuta y más inteligente de México, porque gracias a ella pues se da la conquista, ¿no? Dado que ella es la intermediaria entre Hernán Cortés Claro, podría hablar y español, ¿no? Moctezuma, podía hablar Podría hablar español, y estaba despechada porque era tlaxcalteca aparentemente, ¿me equivoco? No, Vas bien, vas bien. Entonces era tlaxcalteca y pues el trato era con los mexicas, ¿no? Ujú. Entonces realmente ella fragua la conquista de una manera que desarma y desarticula las defensas lingüísticas o comunicacionales entre los conquistadores y los conquistados. Y eso pues la hace una mujer muy astuta, ¿no? No quiere decir que arrastremos el fantasma propiamente como Octavio Paz lo diría, Claro. y mucho menos ellas, las mujeres, ¿no? Más bien me refiero a ella, pues por poner un ejemplo de lo que sí hace mención Octavio Paz como hijos de la chingada, ¿no? Entonces, Ok. como hijos de la chingada, pues ya, el feminismo se entendería como esta mujer que está a la cabeza de las relaciones intrapersonales e interpersonales. Ujú. Y hace eso, hay que hacer una diferencia aquí, de concepto. La mujer está a la cabeza de las relaciones es decir, entre nosotros, personales. Ujú. Y excluye de manera, pues, didáctica, por así decirlo, lúdica y sistemática, el papel o el rol del hombre, o específicamente de su macho, Ujú. con respecto a lo intrapersonal, que sería más bien cómo el hombre no logra imprimir su creatividad en su día a día, dada la condición de la mujer de ser pues la directora matriz, por así decirlo. Entonces eso es lo que nos dijo ella eso es lo que nos explicaba Carla, la psicóloga de la clínica, cuando nosotros estábamos hablando acerca de nuestras heridas de la infancia y de nuestra ausencia de padre, ¿no? Y es por este macho castrado que nuestra circunstancia se ve rodeada de premeditaciones oscuras y obscenas con respecto a la calidad moral de nuestras personas. Entonces, de alguna manera el feminismo, porque no he hablado de feminismo, he hablado de lo contrario al feminismo, ¿no? Pues, No, realmente Una forma no. de expresión también, ¿no? Sí, es cierto, El es cierto. feminismo no tiene por qué el feminismo estar romantizado. Sí tienen que ser actos bondadosos, vistos Exacto. socialmente, ¿no? Exacto, nada más que esa era mi postura original cuando yo llego a la clínica. Yo pues llego pues, totalmente abocado a hacer una crítica a las relaciones de poder entre hegemonías y resistencias que hay en un lugar donde pues el sistema pues es un experimento social que se hizo hace mucho tiempo de autoridad, ¿no? Como pues lo puede ser una clínica, un anexo, en la clínica, ¿no?
pero te digo, mi postura pues era totalmente desde la rebeldía de las resistencias, ¿no? Yo quería mantener un apoyo colectivo donde el alfa no tuviera tanta influencia. Sin embargo, me doy cuenta que el feminismo debería ser una alternativa ante el embrismo y el machismo. ¿Una alternativa? Una alternativa debería, pero no lo es. El detalle es por qué. El detalle está, pues, el detalle es por qué. Como no lo logra, pues, realmente... ¿Estás logrando algo puntual? Pues empeorar todo. O sea, Claro. se supone que el feminismo y el movimiento woke surgieron como una alternativa para poder tener derechos, o por lo menos que las personas que son discriminadas tuvieran voz y voto ante la sociedad. Pero el detalle está que cuando a los oprimidos le das poder, se convierten en tiranos, y eso es en lo que se ha terminado pues resultando lo que es el feminismo y el movimiento woke. El detalle está que el movimiento woke nació como una circunstancia política justo para ayudar a esta gente oprimida, pero terminó siendo una tiranía. Terminó siendo opresor. Exactamente, lo que siempre pasa. ¿Y qué ocurre? Pues que quieren imponer un lenguaje que en vez de incluir, excluye, que quieren darle más derechos, pero sin obligación a cierto sector de la sociedad. Una pregunta, ¿puedes el movimiento o este tipo de ideologías busca inclusión a través de la exclusión? Ironía. Yo pensaría que no. Bueno, parto, por ejemplo, de discrepar con esa postura, ¿no? Desde mi punto de vista, claro que el feminismo ha logrado muchas cosas, ¿no? El sufragio, por ejemplo. Bueno, no me pondría a enlistar los logros antes de decir que... Pero los pondremos en pantalla. Antes de decir que para mí el mayor éxito del feminismo ha sido el efecto de la politización en la sociedad. Es decir, muchos no están de acuerdo con la hipótesis del patriarcado. Yo sí. Estoy de acuerdo en que nuestra sociedad tiene este rasgo pernicioso, patológico, en el que se naturalizan, es decir, se normalizan muchas experiencias de sometimiento. Son invisibles para pues, la idiosincrasia y el sentido común, pero que han sido históricamente experiencias en detrimento de uno de los dos géneros. Para empezar, la formulación del concepto binario de géneros pues responde a una determinación, a un contexto histórico, el cual ha perdido vigencia. Ha perdido vigencia porque las condiciones, las condiciones sociales y económicas en las que se configuraron los roles de género de determinadas épocas ya no son las mismas. Ya hay necesidades nuevas, facultades nuevas, nueva tecnología, nuevos campos, y y caemos en la tendencia tradicionalista de mantener las cosas como están, ¿no? El status quo. El status quo. Defenderlo. Entonces, una de las mayores virtudes que yo le atribuyo al feminismo es un opositor al status quo. Un opositor a un status quo que tiene ya décadas, que está en favor de todos estos rasgos que, por ejemplo, le podemos atribuir al capitalismo, al neoliberalismo, es decir, esta versión más salvaje de las leyes del mercado impuestas por sobre todas las cosas. Parece no evidente, pero tiene todo que ver con el feminismo, ¿no? Eso sí, hay prácticas que yo criticaría. Cuestionables. Hay prácticas cuestionables, pero que yo no le atribuiría al feminismo como tal, sino a particularidades de ciertos grupos. Que se agarran de ahí, ¿no? También. Ahora también hay intereses políticos de las facciones instituidas que pueden aprovechar muchas veces los discursos, entre comillas, feministas para hacerlos propios y para soslayar pues las demandas genuinas políticas.
crear un lucro o crear una acumulación de poder simbólico, que es lo que más grave me parece. Es decir, Claro. el lucro económico pues es una cuestión, pero quien gobierna el orden simbólico, quien determina las representaciones sociales, pues es más bien quien pone las reglas, ¿no? Están, por ejemplo, estas representaciones con las que nos aproximamos al problema de la política, que son, por ejemplo, la izquierda y la derecha, el conservadurismo y la resistencia. Y los rasgos conservadores que llegan a infiltrarse en el feminismo generan luego estas manifestaciones, ¿no? Yo quisiera poner un ejemplo radical, ¿no? La estadística en feminicidios es gravísima, es fatal. Aún Tengo una hoy, duda. sí. ¿A qué te refieres con feminicidios? Se tipificó, la palabra feminicidio es haber tipificado el crimen de homicidio por razones de género, es decir, cuando una mujer es asesinada por su condición de género. ¿Cómo se determina eso? Eso es lo que se presta a lo mejor a controversias, ¿no? Claro. Si fue asesinada por ser mujer, un pensamiento conservadorista diría no es una cuestión por ser mujer. Sin embargo, era tradición, aún no tiene mucho tiempo, en que había un, ¿cómo le llamaban? Crimen pasional, ¿no? Que determinaba o justificaba cuando ocurría un asesinato por razones pasionales de pareja, ¿no? Ahora, la pareja, la familia, todas estas instituciones que configuran nuestra sociedad están impregnadas de esta problemática llamada patriarcado, que todavía no está aceptada por todos, pero que desde mi punto de vista es innegable, ¿no? Ahí tengo yo una pregunta así rapidito. Sí. Pero bueno, México no es un país patriarcal. Yo discrepo profundamente. México es mariano. O sea, México... a ver, si tú le haces ahorita una encuesta, así neta, me la juego, preguntamos, ¿quién en casa decide? Mira, ¿Quién decide? No, te estoy preguntando así, La chile pelada. la verdad, ¿Quién decide? ¿Mamá o papá? pero mira, así como me pones la pregunta, Tal cual, nada más. yo no podría acotar mi respuesta a mamá y papá. No, a lo que voy, o sea, no nos salgamos de contexto. ¿Quién decide en casa? Te pregunto. Sí, ahí puedo incidir. Yo creo que ¿Quién deciden decide? las madres. Ahí está. Porque, al menos en cuanto a los lugares donde yo he estado y No hay solo trauma, tú, espérame, no solo tú, donde hay trauma, que es donde yo he estado, que son las clínicas, y a eso iba con la Malinche. O sea, ella es un mito, es un fantasma, es lo que sea, no las representa. Mira, así de sencillo. Sin embargo, ¿Quién decide en tu casa? Mi jefa. ¿Quién decide en tu casa, Jimena? Mi abuelita. Yo pienso que el problema no puede acotarse a quién decide en Es que, en por los eso, hogares. mira, Entonces Dina decide por mí. No. No, porque yo sí creo más bien que tanto feminismo y todos estos embrollos es darle vuelta a un asunto que realmente no es que sea sencillo, pero no se aborda De con la la manera- veracidad. De la que manera se correcta. requiere. Es tan sencillo preguntarle a alguien, ¿quién decide en tu casa? Pero ahí yo quiero hacer una aclaración. Ajá, a ver, ahora sí. Yo creo que aproximarse al feminismo trayendo todavía la representación de si son hombres y son mujeres es no comprender ni qué es el patriarcado ni qué es el Pero- feminismo. Es decir, una mujer es también Porque me capaz de mencionaste reproducir el que patriarcado. justamente el feminicidio que conlleva que se considere esto, ¿no? De que se está matando por el simple hecho de ser mujer, por biológicamente nacer mujer, por Es como un tipo de racismo. Es que exactamente, es como el racismo. Claro. No es Más bien no directamente- es feminismo, no es que un sea racismo. directamente por ser mujer, Feminicidio dirás. sino Ah, sí, perdón, no es feminicidio. que las condiciones sociales a las que se acotan los roles a las mujeres las terminan poniendo en condiciones de vulnerabilidad. Eso es a lo que me refiero. Es decir, más allá de si en los hogares deciden las mujeres, más allá de eso, por ejemplo, las mujeres también son capaces de reproducir el patriarcado. Por lo tanto, Claro. que las mujeres en los hogares decidan no significa, ¿Eso sería patriarcal? sí, El que toma, o sea, solo por tomar las decisiones es patriarcal. no, lo que quiero Entonces, decir es,
que no tiene nada que ver con la toma de decisiones. Exacto, yo te iba a decir yo eso. creo que es Por porque eso las no puede decisiones- existir ni patriarcado ni matriarcado. Porque las decisiones también están acotadas por determinaciones sociales, determinaciones históricas, determinaciones Pero más bien todo eso culturales. está determinado, sí, socialmente, históricamente, pero también biológicamente. Nosotros cumplimos un rol como mamíferos y tenemos tanto necesidades fisiológicas como biológicas. Y sociales. Esa Claro. es otra de las cosas que yo le atribuyo como un gran logro al feminismo. Eso que acabas de decir para mí es controvertible epistemológicamente. Es decir, No somos animales. lo biológico no creo que pueda fungir como un determinante del universo social. Como ejemplo, el darwinismo. No sé si han escuchado este concepto del darwinismo social. Ujú. En el siglo XVIII, XIX, las condiciones de dominación de los imperios se basaban en argumentos biológicos para apuntalar su idea de superioridad étnica. Es decir, Eso es expansión. habían estudios, ¿no? habían estudios biológicos que científicamente demostraban, entre comillas, la superioridad de una raza sobre otra. Es decir, Pero la hay, ¿eh? A ver, una persona de color biológicamente es más fuerte que nosotros por cómo cómo ellos pero han eso es desarrollado. superioridad. Claro, hay que ser sinceros. Yo Ellos creo- son una raza que naturalmente es más fuerte, por el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo se explica su sometimiento histórico? Por Pues- eso yo diría, no es una cuestión. Las condiciones así se dan. Recuerda, ¿dónde se dio la vida? Ese es justo el pecado que creo que el feminismo y otras ideologías de reciente vigencia logran controvertir. Es decir, las cosas así se dan, es un pensamiento ideológico y de sentido común, pero no existe eso. Las cosas no siempre así se dan, o más bien, en ningún caso las cosas simplemente así se dan. Hay todo un contexto y un trasfondo que las puede explicar y que, bueno, no es visible, no es evidente y por lo tanto se naturaliza. Es decir, Pero si se estudia, se comprende. y se estudia. Actualmente las ciencias sociales estudian a fondo todas estas diferencias. Hubo una hibris del punto cero en el iluminismo, del cual se heredó la mayoría del pensamiento actual, de la hegemonía actual, ¿no? Y están, al mismo tiempo que están filosóficamente y científicamente refutadas, aún así siguen vigentes en las representaciones sociales. Pues Eso- es todo. Realmente así es, ¿no? Exactamente, el pensamiento científico no siempre es asimilado en la ideología. Es decir, a mí me gustaría hablar un poco de Foucault, de Michel Foucault sobre esto, ¿no? Michel Foucault hace una arqueología del saber, hace una... ¿cómo le llama? Bueno, no recuerdo exactamente el término, pero hace un estudio de la historia que no es cronológico, que es sincrónico. Ok. Un estudio sincrónico, es decir, empalmar diferentes epistemes Que han son... hecho match. Ajá, a por través de la ejemplo, historia. en la Edad Media había una forma de pensamiento aceptada que si la comparas con la siguiente etapa, Era rechazada. puedes ver los cambios entre el mundo antiguo, por ejemplo. Esto es eurocentrista y se puede controvertir, pero nada más como un ejemplo. El mundo antiguo, la Edad Media, la modernidad, el iluminismo, todo lo que fue pasando, se pueden empalmar y ver cómo los discursos del saber responden a necesidades históricas, pero se hacen pasar por verdades universales. Y esa es la dificultad de nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene una retórica de verdad universal que se sustenta más en el control que tiene sobre las instituciones y las representaciones en el orden simbólico que realmente en los fundamentos. Es más, la crítica que se hace existe esta idea de la posmodernidad, que para mí es el fenómeno en donde se da lo llamado ideología woke, ¿no? La posmodernidad es la etapa en la cual la cosmovisión, la cosmogonía de una época
se representa a sí misma como parte de una sociedad, es decir, hay un nosotros occidental en el que podemos reconocernos y que es distinto al de otra época, ¿no? Entonces, en esta posmodernidad, en este intento de hacer una conciencia que supere la etapa de la modernidad, se llega precisamente a la intención filosófica de cuestionar los fundamentos. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, ocurre a la mitad del siglo XX su auge. Y el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es realmente una catástrofe de la cultura occidental, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial se vieron ahí. Es decir, todos los valores que iniciaron en la modernidad, la que es la razón, la ética, la estética, la moral, todas estas ideas que supuestamente llevarían al hombre al espacio de plenitud cultural, en realidad lo llevaron en el siglo XX a una catástrofe. Pero es que eso es más que sabido que es puro interés. O sea, realmente... ¿Interés de quién, te preguntaría? Pero pues es que obviamente hay naciones como Rusia, como Alemania, que le han invertido tanto en eso, armamentísticamente, militarmente. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué en culturas tan ricas filosóficamente como India, como China, como Japón, no existe esto del feminismo? O sea, mira, a mí que me late la filosofía, al menos la cultura hindú, manches, o sea, están muy a años luz los pensamientos de las mujeres occidentales al lado de esas mujeres que de verdad, o sea, no tienen queja de las dolencias sociales que actualmente la mujer empoderada, bueno, soltera, madre soltera, que tiene derecho a ser libre y a vivir una vida. Perdón, la Lalandia no existe. Esto es un mundo en el cual se vive de responsabilidades. Yo te Y respondería si tú tienes un hijo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te concierne? Ser por él. Sí, claro. Entonces me agarro del feminismo para irme a echar desmadre y busco una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? ¿Red de seguridad? O este tipo de, o sea... Una red de apoyo. Una red de apoyo. ¿A quién le dejas a tu hijo? Estamos hablando de que gracias a este tipo de pensares tergiversados, socialmente ve lo que está pasando en España, cómo está Argentina, y por eso te digo, o sea, yo no veo que Japón se queje de estas cosas del feminismo. Bueno, aquí quiero responder. o sea, y estamos hablando de culturas que ahorita mueven el mundo, o sea, vámonos a hablar realmente. ¿Quién mueve el mundo? China, Rusia, Estados Unidos. Bienvenidos al mundo, o sea, así es la machaca, nos guste o no. El mundo en China, el mundo en Japón y el mundo en la India son culturas que no podemos contar como occidentales. Todos Pues no, son orientales totalmente. Por eso te digo, estamos a años luz. Todo lo que yo estoy hablando sobre todo lo que acabo de decir atañe a la cultura occidental. Pero a tu pregunta, ¿por qué no ocurre eso en la India o en China? Yo te diría dos cosas. Número uno, si hay manifestaciones feministas en China y en India, hay que revisar eso. Pero número dos, en China, por ejemplo, no se le puede llamar patriarcado a lo que ellos tienen, porque sus determinaciones históricas son otras. Para empezar, son milenarios ellos. Nosotros no somos. Son culturas ricas realmente y estamos años luz. Desde luego que todos los sistemas generan asimetrías sociales, es decir, hay grupos favorecidos y grupos desfavorecidos. Siempre va a ser así. Yo no soy un experto en culturas orientales, pero podría garantizar que se reproducen las asimetrías sociales. ¿Y por qué? Porque en el ejercicio del poder, esta categoría que también es muy occidental, pero haciendo el isomorfismo, en el ejercicio del poder siempre hay una parte dominada y una dominante, ¿no? Pero al margen, precisamente para mí el feminismo, bueno, otra cosa, que haya un sector de la población que se diga feminista y que vaya y abuse de los valores feministas, eso me parece que hay que tener cuidado y no confundirlo como tal con el feminismo. Para mí esas son manifestaciones... Bueno, pero es que ellas cargan con la bandera del feminismo. Claro, es responsabilidad nuestra no hacer esta metonimia, es decir, no determinar al todo por la parte. O sea, si crees en el sistema feminista en el cual hasta constitucionalmente vas a beneficiar a la mujer por ser mujer. Yo creo que ese es un malentendido sobre lo que es el feminismo. ¿Pero qué está pasando? El feminismo no es beneficiar a la mujer por ser mujer.
El feminismo es destituir las relaciones y las tradiciones instituidas de la asimetría y la dominación. ¿Y se logra a través de este tipo de movimientos? A ver, vamos a ver, se logran cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que en los movimientos feministas se rayen monumentos, Claro. se ¿Por qué se meten con el deteriore- trabajo de una persona que invirtió demasiado tiempo torneando algo? Yo creo, O sea, ¿qué tiene que ver con yo que creo que ese es un costo. alguien se esté quejando? No, o sea, pero es que eso buscan, es lo que te digo, buscan ser respetados, Yo creo que ese es un- faltando al respeto. para mí, si comparas eso con la violencia que se ejerce, por ejemplo, en el interior de la República, mira, al principio de tu respuesta hablabas de México y para empezar, a mí esa me parece una aproximación no muy eficiente. ¿Por qué? Porque México no solo hay uno, hay muchos Méxicos. Si tú hablas de México y tienes en la mente cuando hablas de México un entorno urbano, no estarás viendo lo que es un México en otros entornos rurales, ¿no? Por Claro. ejemplo, hay cosas que no existen. Si tú vas a trabajar al campo, te das cuenta, por ejemplo, que la categoría jóvenes es algo Nulo. sintético y que no existe, No ¿no? existe. La juventud en ciertos ámbitos no tiene estas características que tienen para nosotros en los ámbitos urbanos, ¿no? Entonces México no hay uno, hay muchos. Y en las tradiciones, en muchos pueblos retirados, por ejemplo, todavía existe mucho la práctica de cambiar a una hija por bienes. Todavía Como- existe eso. Todavía existe una persona que entrega a su hija de 13 años a un hombre de 50 No se sigue para haciendo beneficiarse. en las altas esferas por intereses, no es un Pero, interés. la población, la gran población que todavía tiene Porque estas muchas prácticas, veces se Usos y quejan, costumbres. muchas Usos veces, y costumbres, claro, se ¿no? quejan de que eso solo pasa, como tú dices, abajo. esa es la También controversia. pasa Por arriba. ejemplo, un valor wok. Ujú. Por ejemplo, un valor wok es algo muy urbano y muy burgués, ¿no? Sí. Esa es mi crítica, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres hacer una protección de las infancias y sabes que tener relaciones sexuales con una menor de edad es un delito y es pederastia, Ujú. y tienes por otro lado la demanda de los pueblos de autodeterminarse en sus usos y costumbres, ¿qué pesa más? ¿No? Ahí es en donde nuestra cosmogonía no está preparada para aproximarse a problemas de esa complejidad. Entonces, lo que ocurre es que una hegemonía se impone ante los saberes locales y otros, y menores en concentración de poder, Claro. y llega a ser una conquista. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Mi esposa trabaja en el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y ella trabaja con las parteras, ¿no? El problema de las parteras es muy ilustrativo de lo que estamos hablando aquí. En la pandemia, la capacidad del Estado para responder a las necesidades de salud se redujo muchísimo por el cerco sanitario. Y los problemas, un problema de salud que es la natalidad, fue atendido Gran parte por las parteras. gran parte por las parteras. Sin embargo, cuando pasa el cerco sanitario, existe una iniciativa del Estado que continúa queriendo prohibir las prácticas de la partería tradicional por cuestiones de ideología médica, y yo le llamo No, esos ideología son médica. intereses, con la verdad. Son Pesa intereses, más, pero también son te deja intereses más que tú simbólicos. vayas a tener un hijo en un hospital. Eso yo propondría esto. La discusión puede ir más allá que de los intereses económicos. Y a lo mejor aquí me voy a ir más lejos. Yo creo que la lucha entre las facciones ideológicas, lo que podríamos llamar, aunque muchos no están de acuerdo, la izquierda y la derecha, ¿no? Los que quieren mantener el status quo y los que quieren transformar. Esas son la izquierda y la derecha básicamente. La derecha tiene muy claro que la lucha está en hacer, está en acumulación de poder. Y la izquierda, en su moralidad, Ay, no ha logrado eso. No ha logrado entender que se trata de acumulación de poder. Para la izquierda, todavía está en una etapa en lo que quiere es lograr políticas públicas. Pero no se ha dado cuenta la izquierda que la batalla es una batalla cultural. Es decir, en Ahí es donde todos tienes los que ganar. ámbitos donde haya disputa de poder,
debe haber lucha de izquierda si se quiere transformar en todos los ámbitos. Por lo tanto, si nos limitamos a pensarlo en lo económico, estaremos dejando fuera un campo de batalla mucho más importante, que es el orden simbólico. Y es ahí, en el orden simbólico, con todo y los daños que causa el feminismo, donde yo encuentro el verdadero valor. Es decir, el feminismo ha logrado resquebrajar la certeza del orden simbólico, de lo que nos parece normal, y es una oportunidad de cuestionarse. Es decir, está claro que un sector de la población va a reaccionar Normal. Lo reaccionario es eso, lo conservador. Y el conservadurismo no es que tenga que ser satanizado, sin embargo, creo que sí es una fuerza que impide la asimilación del nuevo tiempo. Y ese es para mí el problema. Es más, la categoría woke, te lo apuesto, fue formulada por y no lo sé, pero si lo investigan, Claro que sí. estoy seguro que van a... cabrón. Alguien los tildó de woke, alguien más que no son inteligente ellos, alguien que más la inteligente, neta. alguien de derecha que sabe que la guerra es cultural, Es que te digo, los nombró no woke. importa que sea de derecha o de izquierda, es alguien que le funciona más y sabe perfectamente bien. Por eso es que yo les digo, no se dan cuenta que están siendo explotados de la misma forma que cualquier otro movimiento social. Llámale woke, feminismo, patriarcado, ta. El tirano nada más cambia de correa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que yo voy es que es grave que, a pesar de que tú sabes que esta batalla se tiene que ganar culturalmente, cada vez hay menos cultura en el país. Yo por eso diría que si una observación yo le pudiera hacer al feminismo, claro, lo digo, yo soy un hombre, estoy determinado por todas estas instituciones clásicas, y por lo tanto comprendo si mi punto de vista no puede ser tan tomado en cuenta. Pero si aún así me atrevo a hacerle una observación, es que hay una gran falta de lucha de conciencia de clases en el feminismo. Es decir, el feminismo está enfocado en clases muy algunos determinadas, claro. y no hay como tal una conciencia de clase, ¿no? O bueno, no instituida. De seguro, además, hay movimientos feministas marxistas, desde luego que los hay, ¿no? Y eso para mí es un gran... Y hay feminismo blanco, y hay feminismo Por ejemplo, negro. yo tuve la oportunidad feminismo de de estar colores. un tiempo en el Caracol 20, y ahí pude escuchar la voz de los zapatistas, y muy en concreto de las mujeres zapatistas, que ellos tienen una organización muy distinta a la de nuestras sociedades. Las compañeras zapatistas han dado una lucha dentro de la lucha, y han logrado generar una organización alternativa dentro de su Nicho, por así decirlo. Sí, ahí en su cosmos hay unos valores que desde este punto de vista se podrían llamar feministas, y que son muy funcionales, ¿no? Que logran poner un alto a la violencia normal del patriarcado, ¿no? Normalizada, pues. Cuando digo normal, hablo de normalizada, porque si nos ponemos exquisitos, no existe lo normal. Claro. Existe lo normalizado. Normalizamos cosas, pero lo Existe el normal- consenso, pero el consenso no necesariamente tiene fundamento. Es más, si me permiten ser más radical, nada en la cultura tiene realmente fundamento. Todo es consenso, todo es representación, todo es orden Interpretación. simbólico e interpretación. Partiendo de eso, las cosas como son no necesariamente tienen por qué ser así, ¿no? La lucha feminista sí comete errores, pero ¿por qué esperaríamos que no los cometiera? Todos los movimientos. Hace poco alguien me compartió una imagen, una pancarta de una organización política que en su tiempo estaba en contra de la electricidad y de la industrialización y de la normalización del uso de la energía eléctrica, ¿no? Es decir, todo cambio genera una resistencia. Pero eso es muy siglo XVIII. Exactamente, pero en 2 siglos se van a reír de nuestra inconformidad No creo. con representaciones nuevas, o estaremos Yo muertos, tal vez, sinceramente no le veo. Lo primero que ocurre. No, este tipo es como lo que yo siempre les he dicho. A mí no me creían del reggaetón, güey. Yo les dije, esa madre no va a durar más de 10 años, cabrón. Nada más basta tantito analizar las cosas. O sea, eso está estructurado por alguien que
güey, o sea, son más mujeres en el mundo, güey, o sea, es mucho más rentable esto, güey, o sea, ay, no sé, es como, Sácalo. Se nos funden, güey, chingue es su tan madre. sencillo engañar a las personas. Claro, nada más claro, es güey. eso no lo voy a O sea, negar. no nos engañemos. Hay un mercado Claro, de la claro, politización, claro. desde luego que hay un mercado de la Y politización. tú vas viendo cómo hay agendas y van haciendo un recorrido en todo el mundo y no están funcionando. Entonces, cuando tú ves pues, no sé, o sea, culturas milenarias como China, que no tienen necesidad de nada de esto, cabrón. Y ahí están, cabrón. O sea, son punteros, güey. Cualquier nación quiere hacer business con China, cabrón. O sea, ya estamos hablando ahí de que si hay intereses sociales y todo, o sea, también hay mujeres en el país, ¿no? Si el país crece, a todos nos va bien. Pero hay una distribución de la riqueza en China que no es como la nuestra y que desde la raíz puede prevenir los problemas. O sea, el patriarcado también está involucrado en un problema de clases, de distribución de la riqueza, de distribución del bienestar, ¿no? O sea, en las culturas occidentales todas tienden a la acumulación y a la desigualdad. En todas Es que- las minorías acaudaladas crecen y lo mismo crece la miseria, ¿no? Normal. ¿Por qué en China hay algo distinto? Pues porque No se distraen con esto. No nos engañemos. Pero no pierden creo que el sea- tiempo en todo esto. O sea, es que es estarle dando vueltas a un asunto que de verdad, o sea, ¿tú qué piensas? O sea, yo siento que Yo tengo muchos puntos en la mesa. Para empezar, no existen las razas humanas. Claro. Genéticamente todos estamos iguales. Que haya adaptaciones fisiológicas Ahí está. es natural. sí, Primero. Segundo, yo creo que es la pregunta más importante. ¿Existe el patriarcado? no. Eso ¿Qué es una el falacia. patriarcado? ¿Qué es el No patriarcado? existe nada de eso, ni el matriarcado, ni el patriarcado. O sea, eso es nada más. Regresando a la diferencia entre las culturas orientales y occidentales, se caracterizan mucho las culturas orientales a su educación temprana, a la responsabilidad de uno mismo. Claro, ¿Y qué pasa aquí en la cultura woke, en el feminismo? no pasa. Que buscan que alguien más sea responsable por sus decisiones, y ese es el problema moderno que trae y acarrea el feminismo actual, porque yo no hablo del feminismo de inicios del siglo XX o de mediados. Por ejemplo, pues gracias al feminismo que las mujeres pueden votar. Es gracias al feminismo que tienen derechos, sí, pero es el problema de esta nueva ola de feminismo que es abanderada por personas irresponsables, abusivas, que quieren chingarse el presupuesto, Claro. que quieren utilizar a las personas como carne de cañón. Lo hemos visto en cada marcha del 8 de marzo. Sí, güey, no hay nada de empatía. No hay nada. No hay Hemos de visto a empatía. mujeres maltratando ¿Qué a pasa mujeres. con eso? Claro. Y ahora, se lo pregunto a usted, que defiende tanto el Háblame de concepto Sí, nada más. de usted. ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo se define? ¿De dónde viene el patriarcado? ¿Dónde están mis privilegios? Ah, bueno, Yo no justo, tengo qué bueno que privilegios. dijiste esa palabra. El hecho de que tú no puedes ver el patriarcado se debe a la burbuja de privilegios en la que existes. Claro que en nuestro entorno... ¿Privilegios? En nuestro Eso, entorno... ¿Cuáles son nuestros privilegios como hombres opresores? Privilegio yo puedo No, gozar no, si yo no te trabajo diría desde los opresor, yo- 16 años, yo no- trabajo y estudio, no he parado de chambear, no he Pues parado de imagínate, leer, tienes la oportunidad de chambear. A ver, Pero ¿por qué? Porque no soy huevón, porque A ver, luego... espérate, nos va a revelar el secreto del siglo XXI. Échalo. Sí, Sí, no, precisamente ese es un privilegio. Trabajar es un privilegio. Desde el punto de vista de quien no tiene esas opciones, sí que lo es. Y que, déjame decirte, Privilegio hay de trabajar. hay un sector vasto en el mundo de la población que no tiene esa capacidad de ocupación. Es más, hay otro tipo de organizaciones sociales que están en torno a otros valores económicos precisamente porque no hay esa relación de trabajo y salario en la supervivencia de sus comunidades. Es Hay que otras formas. justo ¿no? lo dijiste. Ok, Entonces, ¿el privilegio qué es? Para responderte, el privilegio que tienes, y no es para denostarte, el privilegio que tienes es el de la cosmogonía urbana, que cae en lo que se llama la híbris del punto cero. Su punto de vista está, entre comillas, más ilustrado y entonces se considera a sí mismo capaz de hablar por el otro. Pero te apuesto
que muy fácilmente podemos dar un rol por el interior de la República para que veas con tus propios ojos cuánto patriarcado existe. Pero yo conozco gente... mucho. No, sí, Espérate, o sea, bueno, sí, ok. Hay desigualdad social, eso lo sabemos. Tenemos el privilegio Exacto. de trabajar. ¿Cuál es el siguiente privilegio? Pues el privilegio precisamente de no ver cara a cara A chingar. el entorno desfavorecido. Es decir, hay una cuestión, hay una forma de habitar las urbes que es aislante. Ajá. Es decir, es más, voy a controvertir lo que yo mismo dije. Es un Ajá. privilegio en un sentido de que mantiene una postura cómoda, pero es lo contrario un privilegio cuando te das cuenta que lo que hace es congelar tu subjetividad y alienarla. Es decir, precisamente que el hecho de que no... Es más, esa es la lógica del algoritmo, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales te van a mostrar lo que sea que necesites para apuntalar tu punto de vista. Ajá. Ese es el problema de los algoritmos. Tú vas que a ver hacen a eso. la gente impotente. Bueno, Pero no Eso- también está en la decisión de cada persona en estas zonas marginales salir de ahí. A ver. yo creo que no. Yo creo que sí hay una decisión. O sea, están amarrados. No, yo creo que hay una decisión, pero yo creo que no tienen por qué adaptarse. Pero a ver, Eso entonces va. tampoco tienen por qué sufrir o nosotros ver como un privilegio el estar aquí. Ese es el problema del patriarcado. tampoco, no, El patriarcado no es una bala en el cuello. porque ellos estás diciendo que no quieren salir de ahí y no tienen necesidad y no deben. No es pero que no es no- porque no, es porque realmente A ver, no quieren. No es que no tenga necesidad, es que la subjetividad no sale de sus contornos. Es decir, Pero lo subjetivo está siempre aquí. Yo Claro. puedo decir muchas cosas y no Sí, hay se un van a convertir en pretexto. realidad. por eso, pero ¿acaso tú te crees autor de tus pensamientos? Eso Pues, te lo pregunto. mm. ¿Eres el autor de lo que está dentro de tu cabeza? Yo diría No. que es el conjunto de todas las Todo lo experiencias que has- vividas. O sea, no. Y además, las no vividas. Es decir, Ahorita ya con internet, ellos ya tienen muchísimo más para elegir. Tenemos para más acceso a la decir, información. Ah, ok, esa también me parece ya una ilusión. puedo. No, pero es que no es ilusorio, porque entonces también podrías decir que es ilusorio que nosotros los voltemos a ver. Ellos ya nos están volteando a ver. Nosotros somos incapaces de verlos. Esta ¿Por es qué? la prueba. O sea que el Porque privilegio. los interpretamos, no los vemos. Y ellos no hacen lo mismo con nosotros. Hacen lo mismo con nosotros. Es Entonces, Estamos decir, igual. el uno y el hay un abismo, justo de eso quiero hablar. Ajá, ajá. Hay un abismo intersubjetivo, infranqueable. Sí. Cuando yo hablo, ustedes escuchan En el teoría fenómeno, escuchamos. el fenómeno sonoro físico lo escuchan, pero el concepto que yo trato de transmitirles siempre llega modificado por la subjetividad de cada quien. Ok. Siempre hay. Ok. Siempre hay un manoseo de La información, de la a fin de información. cuentas. La información no se transmite. Ahora, las alteraciones que la información sufre al transcurrir son mayores mientras la otredad cultural sea mayor. Es decir, Claro. un ámbito rural y un ámbito urbano dialogando perderán un porcentaje variable de información porque cada uno habla en unos términos y el otro escucha en otros términos, ¿no? Ese es el problema de la otredad. El abismo intersubjetivo no puede ser franqueado. No existe la posibilidad de una comprensión al 100%. Ahora, lo que sí existe es una hegemonía. Ujú. Nosotros somos hablantes de una lengua hegemónica con respecto, aunque nuestros compatriotas de lugares menos favorecidos de la nación hablan español, Claro. nuestro lenguaje es más hegemónico. Es decir, las representaciones sociales imaginarias del mundo en el que vivimos tienen una potencia mucho mayor que las de ellos. Tenemos más voz, tenemos más medios y nuestra subjetividad, pues eso, es hegemónica. Entonces, aun cuando haya unos programas sociales con las mejores intenciones que lleven el desarrollo a las zonas menos afectadas, ese desarrollo no es desarrollo, ese desarrollo es conquista. Ese desarrollo es retirarles su derecho a la autodeterminación, que es lo que pasa, por ejemplo, con las parteras que hablábamos hace rato. Llegan los médicos a capacitar a las parteras. Un jovencito de 25 años llega a enseñarle sobre partos a una mujer de 80 años, que ha traído a todo su pueblo
a la vida con éxito, y llega entonces un chavo y le dice, lo estás haciendo mal. Pero no llega, pero su voz está además arropada por la institución. Entonces, si él escribe un dictamen de aquí sucede ciertas actos sanitarios incorrectos, llegan y la clausuran y la meten a la cárcel. Y no es metáfora, llegan y la encarcelan cuando ella dio la salud a toda su comunidad. Ese es el problema de la hegemonía. Nosotros tenemos una potencia en nuestra subjetividad que creemos que está basada en fundamentos, pero no está basada en fundamentos, está basada en poder hegemónico aplastante. Y entonces el otro, que carece de eso, no tiene voz. Hay un texto muy bello, no recuerdo el autor, pero lo traigo en una mochila, bueno, no lo buscaré ahora, pero Okay. el título del texto es ¿Puede hablar el subalterno? Y esa es la cosa, que el subalterno tiene una voz inaudible para la hegemonía. Nunca podremos desencriptar las formas. Fíjate Desde que las que ellos mencionas esto del lenguaje que está tan limitado. ¿Cómo comprender a la nueva cultura woke si justamente lo primero que están haciendo es limitarse lingüísticamente? Pero mira, Estoy de acuerdo. resumiendo este punto, es que nuestro privilegio es entender lo que queramos y lo que nos ofrezcan. Sí, exactamente. Nuestro privilegio es que lo que nosotros nos representemos acerca del otro tiene más valor que lo que el otro se representa sobre sí mismo. O sea, la subjetividad tiene más valor que algo objetivo. Ese es el problema del que estamos. Iré más lejos. Lo objetivo no existe. Claro. Así Lo te objetivo pongo. es una ilusión. Exactamente. Existe, Nietzsche. pero no es real. No hay verdades, hay interpretaciones y no hay más. Eso es tan radical. Por ejemplo, Pero es un verdad, estudioso de la pero es física, real. de la biología, de la química, no estaría de acuerdo, pero es real. Es como una algo hegemonía cuántico. detrás de los discursos científicos. Se puede decir que es Ay. como algo cuántico porque se supone que la ciencia se corrobora gracias al estudio y a la distribución de resultados, porque usted si descubre algo, tiene el proceso científico de que usted ya lo estudió, ya lo corroboró, ya lo probó, comparte resultados. Se supone que es la ciencia la que puede de aquí en China reproducir los mismos experimentos y tener el mismo resultado. Ese se supone que es la objetividad científica en la que vivimos y en la que se rigen las ciencias. Pero también, Pero ahora, ahora es exactamente, nuestra ciencia es limitada y es ahí Por cuando entran los supuesto, güey. espacios cuánticos de la física donde podrían explicar muy los... errónea también es. Sí. Pero ¿has visto los experimentos precisamente cuánticos en donde el punto de vista del observador influye en el objeto? Exactamente. Saben de esta ondas o partículas. Es muy sonado eso, ¿no? El gato de Schrödinger. Sí, exactamente. Esas son. Hay un encuentro en la física más avanzada entre eso y la filosofía y la sociología y las ciencias humanas. Como estudiante de las ciencias sociales, hay un punto de vista metodológico que siempre tenemos que observar, y es que las determinaciones de la tradición científica más dura no aplican en los fenómenos sociales. Un fenómeno social es impredecible porque es complejo, porque es absolutamente dependiente del contexto, y el contexto es inabarcable. Claro. El contexto es local, El origen no se sabe nunca, cabrón. económico, así. Ahí la vastedad, además Es- de que si le tomas una foto hoy y se la tomas mañana, Ya es ya es otra concepto. cosa. Entonces, Ya de- si lo haces tú y lo hace el científico de al lado, es otra cosa. Entonces, el fenómeno social es tan inabarcable y tan inasible que metodológicamente el proceder de un científico social es asimilar la incertidumbre como parte del fenómeno al que te aproximas. Y de ahí viene tanta insatisfacción. Como ahorita estamos trabajando con la incertidumbre de saber si existe o no O el no, patriarcado. claro. Nuestra institución académica no está a la altura de la complejidad de los fenómenos Que están ocurriendo. que están ocurriendo, y de hecho de ahí nace ideologías woke que pueden invocar un montón de Pero se las fundamentos sacan de la científicos, nada. pero se las sacan. Es decir, Ese es el detalle. Está muy también cabrón, cara. también hay discursos O sea, de feministas que dices- invocan discursos biologicistas, ¿no? También lo hacen ellas, pero Claro. no todos. No, Son no, así. no, porque, dentro del feminismo hay cosas chidas, e incluso, yo siempre les digo esto a todos, no mames, güey,
en pocas palabras, las escritoras, güey, son otro pedo. A ver. o sea, de esa Vamos a- Madame Blavatsky. No. Ya. Ok, Madame Blavatsky tiene sus cuestiones, pero no nos desviemos tanto. Bueno, ¿Cuál es el siguiente privilegio del patriarcado que tenemos los hombres y no las mujeres? Bueno, todos los privilegios, desde mi punto, lo que te dije es como la matriz de los privilegios. No, la sí, pero representación. más. Pero si he de hablar de ejemplos concretos, ¿no? Hay una representación social imaginaria de la racionalidad que siempre está favorecida por el punto de vista masculino. Es decir, una mujer empoderada casualmente, mujer empoderada, me cagan esos términos. Me cagan esos Sí, términos. no existe una mujer empoderada. Pero ¿por qué una mujer empoderada reproduce conductas masculinas? Ese es el Porque está patriarcado. limitando un método que ya existe. No, Claro. porque si no lo hace, no llega a los lugares de Pero ese poder. es el problema, ese concepto de mujer empoderada con conceptos masculinos No lo están ahí. necesitaría, racionalmente no lo necesitaría, pero los lugares de poder están todos rodeados de un montón de cercos y de sobredeterminaciones que se los exigen. Todos los lugares de poder. Pero ahí ya se puede pasan hablar por de filtros. que tal vez, ya biológicamente, o sea, masculino y femenino presentan distintas características y ahí es la determinación, en este caso masculina, es que no manches, tú lo sabes perfectamente bien, un hombre, güey, puede estar 12 horas haciendo lo mismo, güey, sin parar, cabrón. Pero ¿Por qué ¿crees no pasa eso? que esa habilidad No es una habilidad, Es te estoy inteligente. diciendo Bueno, que eso es nada un más rasgo. pasa dentro de nosotros. ¿No ves que es un privilegio del patriarcado? No, eso no es un Pero es un rasgo masculino, pero yo te preguntaría, ¿ese rasgo ¿De dónde se viene? debe a la masculinidad o No. se debe a que históricamente ese ha No. sido nuestro rol? No, Nada nada que ver. nada Yo que ver. pienso que es más la costumbre de No. ejercer nuestra Yo siento- labor en nuestra Ahora, chamba. Sí, ¿qué pasa güey. si ustedes ven a una mujer que es capaz de eso? ¿Qué Qué piensan? chido. ¿Creen que no Güey, existe? Qué joya, güey. No, qué chido. ¿Cuántas existen? según Muchas. ¿Quién sabe? Muchas. Yo No sí sé. conozco. Por lo Muchas. tanto, Coméntenos, ¿qué por tan favor. real es? Y no tienen que ver con que se parezcan a hombres, al contrario, es a su forma femenina. Por lo Pero tanto, ¿qué hacer- tan real es el hecho de que los hombres sean poseedores de ese rasgo? O sea, sea, porque ese tú es lo el- ves, a ver, Ese es el problema de las lo realidades ves estadísticamente apuntaladas. simplemente en la práctica en los deportes. Ah, claro. Una mujer no resiste las mismas horas practicando físicamente que un hombre. Perdón que lo diga, Pues yo pero la realidad discrepo, es yo esa. discrepo, depende de la disciplina. Ah, Sí. no, güey, el cuerpo, a ver, güey, o sea, estamos hablando de un cuerpo, cabrón, de un Ian Thorpe, de un Michael Phelps, Es que ¿Crees mira, que entrenan Cristiano más? Ronaldo, por supuesto. Es más, menciona 3 mujeres, como mencionaste 3 hombres, ¿Qué? de esos ámbitos. o sea, mujeres que tengan las Y Elena capacidades. Zimbabuyeva, por ejemplo, ¿Crees que campeona entrenan? de... ¿Crees que entrenan menos que ellos? Sí, su resistencia no es la misma. Es que no nos tenemos por qué engañar. Es que mira, No me la Las pruebas físicas no son las mismas de entrada, no saltan lo mismo. Las porque- características físicas Entonces, son las no me estoy mismas, sacando esto de la manga. Sí, no. Lo que yo digo es que las características físicas sean... O sea, una- Elena no, en su vida podría saltar lo que un hombre salta. En esas instancias, Mira. Yo como deportista te puedo decir que es que depende mucho la técnica que se le aplique al deportista. Hay mucha discrepancia entre hombres y mujeres porque, ay, es que los hombres tienen más resistencia porque la testosterona y la chingada. No. Espérate, ese es el fundamento de que te agarran muchos de estos. Pero el detalle está que cuando tú analizas a las mujeres queriendo hacer las mismas actividades que los hombres, no van a rendir debido a que tienen la técnica inadecuada. Porque la técnica lo es todo en un ámbito deportivo. Porque quieren imitar una técnica que ha sido perfeccionada y pulida para hombres. Y una mujer no tiene las mismas capacidades físicas y hormonales que un hombre. Lo que se requiere es generar una técnica adecuada para mujeres que puedan explotar todos sus recursos y todo su potencial. Lo hacen. Pero no está, no está bien encaminado. ¿Desde cuándo las mujeres, desde qué año? La pregunta que voy a hacer, aclaro, no sé la respuesta.
pero es una pregunta retórica. ¿Desde cuándo las mujeres participan en Olimpiadas y desde cuándo los hombres participan en Olimpiadas? Bueno, pues es que imagínate, las primeras Olimpiadas, los hombres hacían unas pruebas en las que se morían. Eso es muy Por eso, griego. ¿desde cuándo? Ajá, Pues pues, ahí empezaron las imagínate, Olimpiadas. por eso te digo. Entonces, ¿desde cuándo empezaron a competir las mujeres en las Olimpiadas? Eso es muy siglo XX. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos siglos de ventaja tiene el sexo masculino en la práctica de Te la voy a invertir súper fácil, Venga, aguas. venga, Te me- A ver, volteale la tortilla. ¿Cuánto tiempo lleva la mujer cocinando? Eh, Toda la vida. Pues yo te diría que no. Bueno, ¿quién ha cocinado más a través de la historia? La Honestamente, no por invalidar tu saber, pero yo te preguntaría, ¿en dónde? No, Porque hay culturas. no. A ver, o sea, si tú te vas mundialmente, porque por ejemplo, cuando Ahí se te va. llega a hablar de guerra, las personas nada más dicen, fíjate qué tontos, hablas de Aníbal, el orgullo de Cartago, por ejemplo, africanos, y tú nada más dices, un ejército de 10,000 hombres. Yo te pregunto, ¿nada más eran hombres? Mira, antropológicamente han habido culturas muy diversas en lo militar y en lo Por eso, culinario, a lo que voy. ¿no? Pero si quieres hablar de Tienen todo que el alimentar mundo, a 10,000 hombres. Ajá, ¿por qué la guerra es masculina? Ahí hay una controversia antropológica que dar. Sin embargo, ¿Por qué la guerra es masculina? eso se determina históricamente. Entonces, yo no Eso creo que es el patriarcado. feminismo A ver, quiera- ¿es un privilegio ir a la No, guerra? eso no es un privilegio. Patriarcado no es perdóname. sobre privilegios, son rasgos culturales. Pero, Sí. espera, el ¿Por qué problema se del torna- patriarcado actual es que otorga privilegios que no, No aprovechemos. existen. No, Pero aparte, ese es un problema que debemos ya de ¿cómo va a aclarar. ser patriarcal que te manden a matar personas? No, pero O sea- es que eso no es un privilegio y no es lo que estoy yo. ¿Y por qué es Claro. patriarcal la guerra? ¿Porque es de hombres? Patriarcal porque es el contexto histórico en donde se originaron otros beneficios. Por ejemplo, ser soldado, ir a la guerra y volver de la guerra victorioso, te daba un estatus. Ajá. Un estatus que ¿Cuántos se regresaban? hacía tradición, Poquitos. o sea, se pasaba de generación en generación. Claro, O sea- no es un privilegio morir en la guerra, pero las sociedades están escritas por hombres victoriosos de la guerra, Pues es que la historia está contada por los vencedores. Exacto. Es que un son mal. hombres. Pero porque los hombres solo eran los únicos que iban a la guerra. ¿Quién en su ¿Y- sano juicio y manda por a una qué? mujer a la guerra? Juana de Arco. ¿Quién en su sano juicio? Hay O culturas sea, de mujeres guerreras, sí las hay, pero es lo que te digo. O sea, regresándole de la cocina. Yo lo que te digo es que Las rusas que esa cazaban aproximación es Está metodológicamente bien chido. insuficiente. Pero es igual lo de, Porque no puedes pero es igual englobar. lo de los Juegos Olímpicos. No, los Juegos Más Olímpicos tiempo, son sí. una manifestación cultural. Porque mira, el hecho de que reconozcamos que la cocina, y es que a mí yo no sé por qué les da pena reconocer eso a la mujer, es lo más bello y sagrado que hay poder preparar alimentos. Yo no sé Pero por qué lo ven como asociar algo, la preparación como de- algo, ay, es que eso es solo, que es una tarea que se le achaca a las mujeres, a huevos se les, no manches. No, pero no, mira, para organizar los argumentos. Los Juegos Olímpicos son una manifestación cultural de una hegemonía en determinado, muy acotado contexto. Lo culinario es algo que se puede decir universal. Todos los seres humanos preparamos alimentos. No los puedes medir con la Pero misma también vara. había Juegos Olímpicos en todo el mundo hace mucho, no como Juegos Olímpicos, ¿Hace pero cuánto? milenariamente ¿a poco no han competido o sea, entre culturas Por eso, con deportes? las culturas que tenían deportes, ¿dónde están hoy? Que no sean los Juegos Olímpicos. Están repartidas. Siguen habiendo juegos tradicionales en Irlanda. Siguen habiendo aquí el juego de la pelota. O sea, eso no Sigue se ha habiéndolo. ido. Claro, todavía lo hace. ¿Quién lo hace? Pues, no sé. Los aficionados al aficionados. deporte. Bueno, ya. Hay un grupo local que lo hace, pero la institución de las Olimpiadas. No, pero es que Una todos sabemos que eso institución es global. un lucro. Fíjate Comparado ahorita lo con que la hicieron otra, en me Francia. parece- Fíjate ahorita lo que hicieron en Francia. ¿Cómo lucraron? Con los wok, con todo esto. Se con chingaron todo el feminismo. presupuesto. Hicieron Ahí una viene. porquería. A nosotros, personalmente, que nos gusta el deporte y que yo sí aprecio, no manches, a mí me encanta, por ejemplo, ver güey, la gimnasia, güey. No mames. Por eso, cabrón. o sea, estoy de acuerdo en que las hegemonías también harán uso de las ideologías radicales. Claro que sí ocurre. El Yo nazismo, creo por que ejemplo. incluso Pero ellos eso las no- crean, ¿eh?
para beneficiarse. O sea, si tú mismo estás diciendo y partiendo con esto de que todo es subjetivo. No, yo estoy seguro que los poderes, por ejemplo, uno de los poderes el más potente de los poderes actuales, el de los medios, ¿no? Desde luego que ellos tienen la técnica de describir a las disidencias en sus propios términos para luego someterlas, claro que sí. Es más, a mí me parece que opiniones como las de ustedes dos, en que el feminismo es satanizado, es una victoria de la hegemonía. Es una victoria de la hegemonía porque les ha hecho pensar que no hay nada crítico ni beneficioso en el feminismo. A mí no me ha hecho creer eso. Yo creo en el feminismo real, no en estas mamadas. Hablemos de eso. Háblame de cómo crees en Es que ni siquiera existe ese feminismo, o sea, por eso te digo, la palabra es una tontería. ¿Tú crees que esas mujeres que empezaron a elegir todo eso, lo veían ellas o lo percibían como feminismo o como feministas o cuando estaban en desarrollo de todos estos derechos? No, claro que no. claro que pero no. las Entonces, ¿quién reivindicaciones chingado se lo sociales- saca de la manga y dice, eso es feminismo, esto es patriarcado, esto es machismo? Bueno, venga, sí. Charlie, ¿qué ¿qué piensas? Bueno, mira, argumentando, hilando cabos, hay una hegemonía, hay una resistencia y para realmente como ampliar el panorama y dejarlo de colapsar uno con el otro, hay que decir que hay que buscar la comunión. No porque yo quiera hacer las paces entre los dos o tenga la respuesta, sino porque hay dos naturalezas, una hegemonía y ¿y una eso busca el resistencia. feminismo? ¿Ser una comunión? Pregunto yo. Desplazando No, simplemente hay que tener en cuenta la dualidad. ¿Tienen en cuenta la dualidad de estos nuevos movimientos? No, los nuevos movimientos no. Pero no hablemos ya de eso. Yo alcé la mano no para seguir, Yo estoy de no para, acuerdo contigo, no para empoderar a Yo uno sí o a otro. creo en que puede haber una equidad real, Una equidad real, pero que no viene de la hegemonía Que no del viene ni del patriarcado, Ya déjala hablar, Ni chica de- de mí. ni de la resistencia Claro. obscenamente manipulada Ajá. del feminismo actual, ¿no? Porque realmente pues, no han logrado más que pues una Aumentar un Espérame, número. espérame. Una bandera. Una llamada, perdón. una bandera Hola, de buenas. índole Bueno. han logrado una bandera de índole bastante superficial a mi punto de vista. Bien dicho. Ahora, ¿qué es lo que estoy Sí, diciendo? de acuerdo. Justamente. El verdadero feminismo, desde mi punto de vista, tiene que ver con el símbolo omega. Ahorita le digo que ya- De hecho, el símbolo omega es el símbolo de la mujer, el de la matriz, el triángulo invertido. El símbolo alfa es el de la espada, Sí, el del yo- hombre. Entonces, el hombre tiene de alguna manera su vertiente en la que tiene la punta de la pirámide, porque es el símbolo mismo lo maneja. Pero ahora, ¿qué pasa si en determinado momento no nos ponemos nunca de acuerdo en qué es un equilibrio o una comunión entre feminismo y patriarcado y decidimos simplemente empalmar los dos símbolos? Solo nacen chamacos, estamos destinados a seguir procreando guerra, o puede haber una comunión. puede haber un alfa y un omega empalmados que cero que ver con el maldito Estado de Israel, hacen una estrella de David. Una estrella de David en la que, con el perdón de los judíos, no hay problema con ellos, solo digo del Estado de Israel. Pero los sionistas, ya me callo. Llega al punto, por favor. Sí, la estrella de David tiene una cualidad en la que hay 6 picos. Y para ser más exacto, el punto más amplio en el que se conectan ambos alfa y omega Es el centro. es el centro, que vendría siendo el cuarto chakra. El cuarto chakra es el del corazón, el del amor. Y no es casualidad que esté a la mitad y no arriba en la hegemonía del hombre o abajo en la resistencia de la mujer. Está a la mitad. Pero ¿por qué le llaman resistencia, güey? Porque, porque realmente la naturaleza del símbolo omega está en la ternura, está en el Tao, está en el sacrificio que dan por dar de su carne al prójimo y procrear. Esa es nada más un sacrificio que básicamente pues, Ahí sí voy, es el santo grial Ahí sí voy. al que se refería Jesucristo. Yo lo veo como algo más sagrado. Es algo incluso. sagrado, El claro. ser mujer. Es algo sagrado. Si quieren, bueno, a lo que voy es que si de pronto empalmamos el alfa y el omega,
en el punto céntrico y dibujamos una raya a la mitad pasando por el centro, nos vamos a dar cuenta perfectamente que para hacer una conexión o comunión, que es lo que buscamos, al menos desde mi punto de vista, entre la hegemonía y lo sagrado de la mujer, hay que ponernos en un equilibrio tal que habitemos este vínculo entre espíritu y carne. No porque uno sea otro u otro el otro, sino porque en el switcheo, como venía diciendo, en el switcheo, que los dos me han manejado ese concepto, de las filosofías metafóricas paradójicas, se encuentra una calidad de sofisticación, de ponerte al día. Voy a poner un ejemplo y ya con esto cierro mi participación. El ejemplo que quiero poner. Ya se le escapó el ejemplo. Se me escapó el ejemplo, pero aquí lo tengo. Venga, amigo. Agárralo. La sofisticación del switcheo, claro. Iba a decir de alguna manera el dolor, preciso. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la esquizofrenia? ¿Qué pasa con la esquizofrenia? De repente, el dolor te muerde un poco, llega un ser divino como una mujer, te muerde un poco y te contagia de tal manía y tal entusiasmo que apuestas todo por ello y cuando lo pierdes, ¡pum!, dolor, ¿no? ¿Qué pasa? Ese dolor se transforma en locura. ¿Qué pasa con la locura? Es desgastante y pues es caótica. No deja de serlo hasta que te implicas en la propia locura. ¿Para qué? ¿Para qué te implicas en la locura? No para rendirte, porque justamente no queremos que el feminismo genere esta superficialidad de fragilidades, de generaciones de cristal, de deseos descoyuntados, de sexismos con la mujer, de que se empodere Shakira, de que se empodere Mon Laferte sacándose las chichis. O sea, eso no es el feminismo. Eso no es el feminismo. Sin embargo, así lo han planteado algunas personas ignorantes. No quitemos ese dedo del renglón, pero voy a cerrar. Mira, lo que sí pasa es que cuando te implicas en la locura, ahora sí que el switcheo está en que pasaste del amor al dolor, del dolor a la locura, de locura a la implicación, de la implicación a la responsabilidad, de la responsabilidad de tu locura pasas a moverte en el mismo plano de la locura, generando cierto espacio de separación o brecha institucional entre la paz lograda por tu saber científico y el dolor del cuerpo, somatizado por la locura. ¿Qué te estoy diciendo? Que realmente es un switcheo que después de llegar la implicación de la locura, pasas a la paz y de la paz pasas a un entusiasmo que no te agota, que no te deja en paz, que realmente se vuelve autosustentable. Es más, deja de ser paz y deja de ser guerra. Ya no hay una posibilidad de polarización de bien y mal. El amor tiene esa cualidad. Cuando te implicas con el corazón en los objetos que antes eran discordantes, ya lo dijo Darwin Grajales, hay una gran ley de la naturaleza que dices que si amas lo que te molesta, No nos tumben. y lo abrazas. hasta parece que mencionaste a los Penske, papá. Algo así parecido dice. Y lo abrazas y lo agradeces en su presencia, habrá 1000 recompensas. No importa, ya, con esto voy a cerrar. Entonces, decía, te implicas y deja de haber paz y deja de haber guerra. Se vuelve un happy problem. Entonces te entusiasma de nuevo lo que antes era algo caótico. Y lejos de dejarte agotado, te deja satisfecho. La locura, o sea, es un switcheo, pero que tiende a la sofisticación. A ver, lo voy a reestructurar rapidísimo. Te enamoras, te muerden, te dejan, te duele, enloqueces, te implicas, te curas, te responsabilizas, te autosustentas y de repente te sofisticas. De modo tal que ya no quedas agotado en todo ese proceso de estira y afloja ante el objeto de deseo, que es un interno insatisfecho, sino que te quedas justo con la satisfacción de haber creado un espacio de separación con el cuarto chakra equilibrado, con el séptimo chakra hasta arriba en el top de la hegemonía de lo que es un hombre cabal, un hombre sano, y
con el chakra cero, que es el misterio de Lucifer, que es el de las mujeres. Es el de las mujeres desde mi punto de vista, porque porque Ahí está el sexo opuesto es eso sagrado que realmente nos está llamando a la ley de Murphy, el caos que ordena. Todo eso que nos mordió en primera instancia y se fue concatenando poco a poco, va dando lugar a el verdadero destino manifiesto, que no es, no un destino manifiesto, no, que da lugar a un feminismo más auténtico, ¿no? Que tenga un sustento, pero ya no tendría que ver con el Marte y el Venus, con el hombre y la mujer. Ya tendría que ver con cualidades de que cuando algún objeto de deseo te muerde, tú tienes que estirar y aflojar, limpiar, exprimir una herida, supurar la pus, dejarla descansar, dejarla respirar, dejar que se ore, volver a supurar, coser, quitar la cosedura hasta que cierre. Y esa reintegración del organismo pues requiere de un gradiente de conciencia, ¿no? Que no está exento del dolor del cuerpo, sino todo lo contrario. Y ya con esto cierro ahora sí, para siempre. Una cosa es el segundo esfuerzo que uno hace por estar equilibrado, es decir, los antiguos, el yoga, ¿no? Es un arte de equilibrio, ¿no? No se trata tanto de dar el segundo, el tercer esfuerzo, sino de mantenerlo en el tiempo, ser constante. El tiempo es el maestro, la enseñanza es el segundo esfuerzo, el aprendizaje es el equilibrio. Muy bien, muy bien, ok. ¿Cómo ves tú todo este show mágico especial? Pues es que tomando en cuenta la problemática social actual y que el feminismo no es feminismo ni el patriarcado es patriarcado, es que la sociedad vive en un conflicto constante porque no es consciente de sí misma. Quiere ser alguien más a través de ideologías que no son propias. Y ese, yo pienso que es el punto de toda la problemática social, que la gente teme ser sí misma, no sabe ser sí misma, no sabe aceptarse tal y como es, no sabe aceptar el universo en el que vive. Es por eso que esta gente tan radical está tan desesperada de lograr un cambio, porque no logra comprenderse a sí misma. Los cambios en la sociedad deben ser graduales y constantes. Les voy a contar. Por eso hay tantos problemas, con tantos choques. Esta gente feminista quiere imponer o incluso hacer cambios tan bruscos en el status quo que es normal que haya rechazo. Normal, es obvio, pero todavía no entienden eso, es muy obvio. Estos cambios deben ser graduales y poco a poco ser asimilados. Mucha gente se queja, y que sí es una realidad, de que pues hay muchas mujeres que viven situaciones horribles. Claro, las hay. Y hay hombres que viven en situaciones igual de horribles. Claro, pero no los consideran. Exactamente. Entonces, hay que enfocarnos en una educación en la que podamos tener esa verdadera igualdad. Todo hombre o mujer tiene el derecho de ser tratado como ser humano, pero también tiene la responsabilidad de ejercer ese derecho. Y ese es el problema, otro de los tantos problemas del feminismo actual, que exigen derechos y privilegios, pero no quieren cumplir con sus obligaciones morales. O sociales. Claro. Y pues no se puede, no podemos simplemente ignorar nuestras obligaciones y responsabilidades sociales, porque tarde o temprano las tendremos que pagar. No importa cuántas marchas se hagan, cuántos a cuánta gente acosen y funen, las responsabilidades sociales vienen a partir de estas consecuencias. Por ejemplo, se ha vuelto una tendencia muy popular las falsas acusaciones, echan a perder vidas. Claro. Imagínate ser juzgado sin pruebas, que en México no es nada normal, es nada común. Pero imagínate ahora implicar que hombres que no tenían nada que ver se suiciden por no soportar la presión social, y al final la que acusó dijo, ay, es que fue mentira, se lo inventé nomás para molestarlo. ¿Cuándo va a pagar su deuda moral esta persona?
todo esto, ¿no? También aunado a que las penas se están reduciendo para las mujeres. Esa es otra mamás. cosa, ese es otro problema. Eso está... Las mujeres pueden haber asesinado a otro hombre independientemente de la razón y no van a pagar las mismas consecuencias, Y eso no está bien. ¿no? Es el mismo acto. Exacto. Es exactamente lo mismo. Entonces, Si un hombre o una mujer asesina a alguien o le priva de la libertad o la vida a alguien, ahí no importa si es hombre o mujer. y aquí es un privilegio que le estén dando más derechos a las mujeres que a los hombres. Los hombres cada vez están quedando más indefensos ante la ley. Por supuesto. Y los abogados tampoco pueden hacer lo mismo, no se pueden equilibrar de la misma manera. Entonces díganme, ¿dónde está el patriarcado en todo El esto? famosísimo Ministerio de la Mujer en España. Le dio la madre a la sociedad, mames, güey, totalmente. Igual en Argentina, Argentina valió total verga. Y es hasta ahorita que ya cambiaron el presidente que ya están arreglando esos fallos. Y como se dice, se aprende de los fallos. Pero aquí están implementando el mismo sistema que en Argentina. Vamos a acabar igual. Claro. Entonces, ¿les parece bien lo que hace mi ley? No me parece bien ni mal. Tampoco. Es que hay que No está ver. bien tampoco. ¿No les parece mal? Ni bien ni mal. mal. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. O sea, a ver, tienes que ser tajante con ese tipo de formas de pensar. O sea, ¿cómo vamos a reescribir todos los libros porque buscan un lenguaje inclusivo que hasta ya está por default establecido? Es presidente, aquí en China la palabra es inclusiva, la señora presidente. Buscan que se le ponga una E al final a todo. Ahí está su E y, o sea, No, el lenguaje inclusive no sirve. No exacto, sirve para nada. ahora Ahora ya ya es discrimina. presidenta. No mames. Eso también está mal Claro, escrito. eso está todo mal estructurado. ¿Cómo es posible que se metan con cosas tan bellas como la capacidad de expresarnos en un lenguaje tan bello como es el español, cabrón? ¿Qué pasó con la tipa que quiso hacer lenguaje inclusivo en el lenguaje de señas? La fundaron, la misma institución internacional se la puso de pedo. No es nada inclusivo eso. Exacto, es Es discriminatorio. totalmente discriminatorio. Por eso yo te pregunté, ¿no puedes buscar inclusión a través de la exclusión? No se debe de es hacer. totalmente ilógico. Por eso es que no funciona. Si hay que corregir la gramática general. Tocando lo de mi ley, veo que Argentina está mejorando, nos guste o no. Mi ley, No, para nada. Lo de ¿Cómo Nayib no? Bukele, no manches. mi ley por fin hizo algo con las denuncias Por falsas. supuesto. Ahí sí hace falta, pues bueno, cotejar fuentes, porque Argentina se está yendo a la desgracia por mi ley. Y bueno, Y España. no podemos agotarnos en lo que yo pienso y lo que tú piensas, por eso ya cada quien tendrá la oportunidad de investigarlo, pero Argentina está Bueno, está. perdida. Antes estaba peor, ¿eh? Con lo del kirchnerismo, perdóname. Bueno, Pero pues, es que es lo que te digo. Pasan- Intereses, nada más son Pasan de intereses. Guatemala a Guatemala. Un sector siempre va a decir, ay, estoy mejor, ay, estoy peor. Pero es que, a ver, o sea, Pasemos al otro lado del globo. Canadá se considera muy woke. pues no, güey. Necesitan ahora repoblar, ¿no? pienso que ser el tan primer buenos. mundo debe de medirse con otros estándares, pero sí, lo que acabo de escuchar, bueno, me parece incorrecto cuando alguien recurre a lo anecdótico para apuntalar sus argumentos, pero estoy muy cercano al estudio de la situación política de Argentina, ¿no? Son realmente determinantes los datos del bienestar social que produjo el kirchnerismo y son realmente determinantes pues el desfalco social que provocó tanto Macri como Milei. Es decir, aquí yo lo que pondría, lo que me parece súper relevante relacionado con el tema que estamos hablando aquí es precisamente el manejo de la información. Es decir, todo aquello que se le achaca, que se le critica al feminismo, me parece un confundir el feminismo con algunas manifestaciones. Lo que creo que ocurre es que hay algunas cuestiones magnificadas desde los algoritmos que son las que, O sea, por sí, desgracia, realmente permean en la ideología popular. el algoritmo aquí también en México, Pero lo sí, que el presidente igual decía que estábamos mejorando y que todo está mejor según él. Yo no veo nada de eso. Pues, ¿Estás bueno, hablando de ese mismo algoritmo? sí, exactamente, precisamente, exactamente, no nos podemos quedar
a decir yo pienso, tú piensas, porque eso no hace una discusión. Sin embargo, sí podemos invocar fuentes, ¿no? En este caso, como hay una audiencia, entre comillas, presente, pues yo los invito a cotejar fuentes como el Canal Red o como Contralínea, en donde hay mucha información, tanto de la situación política de México como de Argentina, y que observa críticamente al mismo tiempo, ¿no? Y creo que hay que recordar que los medios corporativos tienen fines corporativos y la información que transcurre en los medios corporativos y en los algoritmos pues no es inocente, ¿no? Es lo único que podría aportar, ¿no? Me parece que quizá no soy el interlocutor adecuado, pero Ok, pongamos fuentes en los comentarios. Claro, hay que remontarnos a eso, ¿no? O sea, realmente aquí cómo se vive la situación. La cuarta transformación. Es cierto que la cuarta transformación dejó mucho que desear, que la canasta básica vale 3 veces más que en el sexenio de Peña Nieto, que por desgracia no hay una situación social muy estable. No, güey. Pero- Tengo un hospital aquí al lado y lo me veo. reservo los argumentos, Todos los pero días. aprovecho para... Huevo, Hegemonía y 4T, un estudio granchiano por Diana Fuentes. ya tenemos Pues es una que fuente. Es lo que les digo. O sea, yo lo tengo aquí al lado, güey. El hospital nunca había estado peor, cabrón. Bueno, ya que Te dices lo eso, juro, solo me gustaría decir que en la discusión política y en la aproximación científica desde las ciencias sociales, hay una pulcritud metodológica que consiste en darle el valor a lo anecdótico. ¿Qué ¿Cómo tipos de decirlo? estudios pueden ir en contra de la línea 2? Pregunto yo. ¿Cómo? O sea, yo no vi en ningún momento que realmente se tomaran alternativas o realmente resolviesen o a la socialmente, ¿no? Vamos a llamarle al pueblo, nunca vi que se acercara. Bueno, apuesto a que nunca lo viste. No, me refiero a que nunca hubo un comunicado en el cual se comprometieran realmente pues, Y si te lo mostrara, es que lo mostraron, vinieron hasta personas a hacer pero no lo viste. un chingo de... Es que la misma Claudia contrató a personas, que esas personas cuando le entregan un dictamen, a ella no le gustó, Pero y no ¿sabes? solo fue ella, o sea, fueron muchas pruebas. Lo que pasó, lo que te digo de ese pinche Tren Maya, o sea, lo de la refinería, son muchísimas cosas que no es que necesites ser un estudioso, pero voltea a ver al mundo, cabrón. No, pero ¿por qué sí se necesita algo de estudio? Porque esa información que dices que no existe, lo dices porque no la viste. Sin embargo... Bueno, sí es que sabes. no habrá nadie encarcelado después de lo que pasó en la Pero línea ¿cómo lo 12. vas a ver? No, o sea, porque como ellos, como gobernantes, ¿qué tienen que hacerle al pueblo? Rendirle cuentas. A la fecha, Claudia, o sea, ¿qué pasó en la línea 12? ¿Quién fue el culpable? Ta. Me comprometo a enviarte la información para que veas lo que sí se hizo. Y eso sí fue real, porque ahí más bien había como que, ahí sí no hablaban del pasado, a pesar de que eran del mismo, pues militaban, ¿no? Eran del mismo partido. Sí, bueno, digo, O sea, no- ¿cómo? Como no es el afán de contradecir, lo que te puedo decir es esa información que dices que no existe y Ahora, te la puedo enviar. Lo de la línea, La pasó en publicaremos Tacubaya. en pantalla. Claudia tenía una subdirectora amiga de ella con 2 cargos, se le quemó, ta. Ella era la responsable directa. No asumió su responsabilidad. La línea 1, no la han terminado, hermano. Hablas de esa pendeja que cuando le preguntaron que cómo va a estar Es que yo ni solo sabía. soy directora, ahí sí no hay privilegios de mujer. No, la neta se a ver, mamó esa hermano, culera. es que es lo que te digo. Se mamó. Si le rascamos, siempre hay, y nos podemos ir atrás, y lo mismo con el Calderas, y lo mismo con el pendejo que estuvo antes del PG. O sea, por eso, yo no defiendo a nadie, pero al menos a mí no me la pegan, ¿eh? Yo no veo beneficios, yo nada más veo personas que estiran la mano. Eso sí, cada mes, eso sí, y eso no se vale. No, pues discrepo a profundidad, pero como dije, esa Eso es lo discrepancia- bueno. Eso es lo bueno. Sí. Porque es lo que te digo, o sea, yo no sé cómo ustedes a veces pueden percibir todo eso, cabrón. Bueno, No llevo pero lo que tanto sí puedo decir tiempo es que aquí, la pero información está ahí y se puede... todo está y se puede todo se puede compartir, se puede corroborar. demostrar, exacto. y Afortunadamente todo se puede corroborar, entonces no Todo esto del desgastaría la tren, discusión ¿qué opinas en del Tren opiniones. Maya? Opino que aunque tiene en su contra que algunos locales no están de acuerdo, lo que sí tiene y que también se puede corroborar
ya veremos la información, es que el beneficio social que trae es muy grande y estoy de acuerdo, me parece un gran proyecto, me parece un proyecto que estaba pendiente desde hace décadas o un siglo quizá, y que había un problema tradicional en México que había olvidado ser del sur y que ahora se El está agua atendiendo, al me sur. parece... Del sur al norte. Me parece bueno, ¿no? Ahora también me gustaría decir que hay una mala interpretación de cuál es el papel del Estado, ¿no? A mí me llama la atención que, bueno, yo me preguntaría, ¿por qué mis opiniones son las mismas que las de Loret de Mola o ¿Que las de Broso? Loret o las de Broso? Sí, a mí me llamaría la atención, ¿por qué opino lo mismo que los comentócratas de Televisa, ¿no? Eso yo me lo preguntaría si fuera de esa opinión, ¿no? Porque ellos opinan lo mismo que... Es que hay más personas ustedes, ¿no? que se dan cuenta. ¿Cómo o sea, sabes que hay más menos? personas? Hay más personas que ven Televisa y la tele actualmente, hay menos de esas personas que las que nos informamos externamente, porque es muy sencillo arrojar una información diciendo es que yo tengo otros datos. Es Sí. que si sale un tipo a decir lo que diga mi dedito, ¿te lo tomas en serio? Sí, no, O sea, no va por ahí. perdóname, hermano, todo el mundo te está viendo, estás a nivel nacional. Un poco de respeto, Nos van a por funar. favor. No, estoy O sea, Sí, me fue estoy de caso, acuerdo con la caso, sana discrepancia. También. A mí me parece muy bueno. Todo eso que tú mencionas a mí en realidad me parece muy bueno. ¿No podría ser otra Llama la opción atención. acercarse un poco más culturalmente hacia el pueblo, sin tanto vulgo? Pues No haciendo a un lado a las personas, pues que también creo que tenemos otro tipo de pensares, porque yo creo que el argumento es muy... Pues mira, reducido. todas esas cosas no le veo el fin para destrabarlas. Esta conversación la he tenido 1000 veces por todos lados. Por lo tanto, yo no me iría por ahí. Yo por lo que sí me iría es que por fin ocurre un fenómeno histórico que le hace frente desde el poder oficial al neoliberalismo. Y eso lo agradezco. Los resultados están ahí, pero por desgracia no están ocultos detrás del poder de los medios corporativos, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno de la desinformación me parece natural Es normal. y creo que pues, es cuestión de tiempo para que, como dijo ¿Dónde un nos gran podemos hombre, informar? la historia nos juzgue a cada En donde, sí, exacto. O sea, la historia se va a encargar de juzgar. La historia nos va a funar. Más bien la historia nos va a funcionar. Pero en donde podemos informarnos, pues sí, yo recomiendo ampliamente Contralínea. Bueno, a ver, en general recomiendo el periodismo independiente, el periodismo Ese es el chido. financiado por la gente. Todo periodismo corporativo esparce información falsa. No, Sí. no todo. Ah, no puedes bueno. generalizar. Pero mira, sí, todo. Aún así todo. hay que tener un sentido crítico y Claro. siempre nunca hay que confiar en nuestras fuentes. Nunca. Astillero, Hay que creerles la sin mitad. embargo, a mí la verdad esos me parecen confiables. ¿Por qué? Porque no tienen financiamiento ni oficial del Estado ni de empresas, no tienen ninguna clase de financiamiento que no sea la gente. Es que Y eso justamente volteas me a parece- ver un lado y la balanza súper cargada y volteas a ver el otro y es lo mismo. Es que mira, aquí No, también- si ven Astillero es muy crítico. No, con no, el me PG. refiero a como Si ven justo a lo que tú Contralínea, verán mencionabas. que es más, uno de los opositores, bueno, uno de los que en todo el sexenio del PG hubo solo un periodista que llevaba críticas serias y duras contra el PG, y es precisamente Ernesto Ledesma de Contralínea. Esa es una fuente muy buena de información, que no es un aplaudidor. Lo mismo me parece Astillero, lo mismo me pareció en su momento Hernán, pero luego cambió. Me parece lo mismo, sin embargo, me parece lo mismo Canal Red. Canal Red es una fuente, Red sí lo he visto. es una fuente internacional, es de España. Es más, el líder de Canal Red es el mismísimo Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que es un político genial, brillante, y que además me parece que no hay nadie más lúcido en nuestra época que él para hablar del Ahí política. está, ¿eh? Ya tenemos Ahí fuentes, está. fiables. Chequen, Patrocínenos. y veremos. Es que eso es lo chido, que la neta ustedes también tengan recursos, le chinguen, le busquen. O sea, la información está así o no. Yo creo que la información siempre se va a ver respaldada por los hechos, porque regresando al punto del programa, la agenda woke también tiene sus portavoces, los cuales también han querido manipular la información
de cómo es que la sociedad los ve. Pero sí, la trampa consiste en eso, precisamente que la sociedad considere a los actores perniciosos como los verdaderos regentes de las ideologías. Esa es la trampa, ese es el media-fair. O sea, por ejemplo, lo que pasó hace unos varios años con el 132. Fue Televisa quien dijo, el 132 es un movimiento No, es que Televisa, contra no Peña Nieto y mames. contra los medios, ¿no? Televisa le dio forma a ese movimiento y con eso logró disolver, ¿no? Ese movimiento tuvo en su momento unas potencialidades que se extinguieron desde la opinión pública. Y esa es la cuestión con la lucha política y con la resistencia contra el status quo. Hay que tener un poder mediático y hay que saber distinguir la información. O sea, estamos en Es los que días ¿quién te de la- entregas? ¿En manos de quién? Ese es el pedo. Por hay eso quien hay que está ser trabajando. críticos con Hay quien esta está trabajando. información. Por eso hay que dudar, por eso hay que... Dudar es bueno, dudar es bueno. Por eso Pero todo- el reconocimiento de las determinaciones históricas de los movimientos es fundamental y Sí, eso totalmente. no se da. No se da automáticamente, se da preparándose, se da Exacto. acercándose a la Claro. teoría. Pues, es decir, no solo hay que ver medios de información, hay que Empaparse. acercarse a los teóricos, hay que, no sé, ¿qué filósofos puedo yo? No sé, Gille, Agamben, quiero traer... Enrique Dussel, que acaba de fallecer, por favor, hay bueno, hace un par de años murió Dussel. Estaba anexado. Sí, o sea, hay unas voces en Latinoamérica muy importantes y en todo el mundo que están haciendo un análisis político. El mismo Pablo Iglesias, de verdad lo recomiendo mucho. Para leer, hay mucho que hacer y la verdad es que también recomiendo mucho volver a lo básico del marxismo. El marxismo nunca ha sido bien leído, nunca ha sido bien leído. Y es que ese es el problema también con esta gente que carga el marxismo otra vez. Hay así como el feminismo está desprestigiado el marxismo, y eso es una lucha ideológica que siempre ha ganado la derecha. La manera de resistir eso es precisamente entrarle a la lucha ideológica y empezando por uno mismo. ¿Por qué? Mi opinión se parece tanto a la del comentócrata de Televisa. Esa es una pregunta que deben de hacerse todos. Pero por ejemplo, ahorita Televisa ya está donado al gobierno. Ya. No. No. ¿Cuáles son las televisoras? ¿El Canal 11? No mames. Hace poquito el... No, el problema es que la tele abierta ha perdido mucho poder. Eso, güey. Y eso se ha visto desde que el sexenio de Peña Nieto. Azcárraga Gallán acaba Ajá. de ser destituido de su cargo, más bien se bajó él mismo de su cargo porque ya se le están encontrando cosillas en los, ¿cómo le llaman? El FIFA Gate, un fraude muy grande en el que incurre la FIFA y como Azcárraga Gallán, el Ahora es el fenómeno de FIFA. Televisa, está involucradísimo. Eso. Involucradísimo. Hasta Michel Platini lo mandaron. ¿Y a la por qué chingada. está cayendo Televisa? Porque se pasaron de lanza y se pasaron diciendo mamadas, perdón, Sí, dilo. años Siempre se lo la han pasaron hecho. diciendo Te mamadas. digo, o sea, eso es una mamada. Televisa no mames, güey, ¿quién cree en Televisa? Pero no son mamadas inocentes, además son las mamadas que repite La rosa de lo que Guadalupe. antes era la mayoría Güey, y que ahora por ¿qué es eso? fortuna está cayendo, esa mayoría está disminuyendo. Ahora hay un crecimiento social. Lo malo es que todavía es un sector de la sociedad que le falta mucha voz, que muchos ni tienen internet, que están en otras condiciones, pero ahí es en donde se ven los beneficios en los más desfavorecidos. También cuando hablaban de yo no veo los beneficios, claro, nosotros no habitamos en el lugar donde tenemos los que beneficios- buscar- hay más inseguridad, no mames, güey. O sea, es que eso qué, cabrón. Voy a beneficiar al de abajo y me voy a chingar al de arriba. Parece que están haciendo eso, güey. Pero bueno, el Estado no es un mago. Es que todo es prueba y error. Mira, Pero no mames. no podemos exigir resultados rápidos. Por desgracia, estos... puedes. Pero mira, en ciencia política y en filosofía política hay dos grandes vanguardias de los últimos tiempos. Bolivia y, créanlo o no, México. No hay... la reforma al Poder Judicial es una vanguardia máxima, así no había ocurrido algo así, aunque se había teorizado hace mucho, no había ocurrido. Las mañaneras son un fenómeno de politización que se va a estudiar por Eso mucho es tiempo. horrible. ¿Eso qué? Podemos ¿Cómo te pones no a estar de doctrinar acuerdo. diario? No, No me pero no te parece pones a... adoctrinar. ¿Cómo? Me No, parece- no mientas. Seamos sinceros. No, sinceramente no me lo Eso parece. es una doctrina. respeto esa opinión. Ver a los viejitos de 70 años sin pinche internet, pero sí viendo la mañanera, güey, en el pinche camión. Respeto la opinión. Mi viejito. No lo creo.
mi cabecita de algodón. No manches, güey. Eso que Pero tomémonos en serio. Yo así le digo, así es en mi corazón. Tomémonos en serio la política como es. Cabrón, eres el jefe de Estado, cabrón. Representas a toda una nación y te da miedo salir al mundo. No necesitas hablar inglés, perfecto, llévate traductores, papito, no pasa nada. Pues no, Y ya. él nunca hizo como que hablaba inglés, ¿no? Pero Sí. es más, No, o sea, la necesidad de hablar inglés es imperialista. no es que Nosotros sea tenemos imperialista, nuestra es un ley. recurso que puedes tener para crecer humanamente, así como hablar francés, hablar italiano, Yo creo que hablar eso chino. más que crecer es dejar que te conquisten. No, ¿a poco no te gustaría hablar otro idioma? Me gustaría hablar de otro Entonces, idioma, pero nada más, no para es- crecer. Entonces, ¿sabes por qué a mí me gusta hablar otro idioma? Porque leo en otro idioma y así Sí, claro, comprendo claro, más. claro. Entonces, si tengo el plus de poderme comunicar con alguien en otro idioma, Pero respeto a quien me representa, por quien voté, cuando llega entre un gringo y no intenta la payasada de es que hablar en eso sus nada términos. más, eso nada más Me es agradó algo, mucho su política pero es que eso exterior. nada más es ego, eso es vil ego, que le transmite a la sociedad, cabrón, con todo respeto. A mí me parece que transmite dignidad. No, eso no es digno. Al contrario, ¿cómo va a ser digno salir con unos pinches pantalones? Bueno, pero estamos todo hablando mal de la arreglados, opinión. todo sucio, todo despeinado. Estamos Es que es lo que te digo, de la es que subjetividad. tienes que representar a todos, papito. No te puede alcanzar nada más para representar al de abajo. Ese es el problema. ¿Por qué se olvidan del de en medio? No, yo, bueno, conociendo por el interés que tengo, no es que se olviden el medio, sino que hay fases. El plan, los problemas estructurales de la nación son tan graves que no se pueden atender todos en un sexenio. Lo que se está tratando de hacer es llevar una guerra cultural que permita que el plan pueda tener la continuidad suficiente, pero ¿sabes cuánto? O sea, si fueron 100 Tienes que años ver de los PRI, libros de texto. ¿cuánto tiempo? Maravillosos. Yo los leo con mis niñas. Pero es que, ¿cómo Maravillosos, crees que ya son vas a geniales. empezar a hablar inclusivamente, cabrón? No, bueno, creo que a estas alturas ya se dio todo el mundo cuenta que simplemente tenemos posturas opuestas. Pero es que ¿Crees que las podemos agotar desde la opinión? Es Yo que creo que no, yo es creo que se sea de puede la agotar opinión. con las Es fuentes. que, o sea, hermano, a ti que te encanta la lectura, ¿van a Me reescribir fascina. todos los libros? Me parece No. muy bien, No. porque hay una hegemonía horrible que estaba metida en el tuétano de la educación ¿Cómo básica. crees? Vas a modificar lo que alguien... Mira, para empezar, vamos a pasar un chisme editorial. Venga. De esta de Mexicanos Unidos. Según los chismes, radican que utilizan copias censuradas de épocas políticamente incorrectas. ¿Quién? Ay, ¿cómo se llaman cuando la persecución española, por ejemplo? Hay títulos que están editados en conveniencia de ciertos niveles políticos, pero pues como estos ya son antiquísimos, se quedaron así, tal cual. Es hasta que encuentran a un traductor decente y hacen la obra tal y como estaba originalmente que se ven las diferencias sutiles. Entonces, considero que sí hay que ser críticos con lo que leemos, pero si vamos a reproducir algo, hay que irnos directamente a la fuente, Claro. sin modificar. ¿Por qué alterar? O sea, el trabajo de las personas. Es No, que es pues, eso. porque se me cambia parece el un mensaje. fundamento crítico, o No sea, te esa puedes, es la guerra pero es que es como No. quitarle la esencia a las personas. O sea, Alguien ¿por dijo qué, esencia. por qué modificar lo que alguien hizo? Y tú te metes, a ti ni te concierne, güey, tú no le chingaste en eso. Exactamente. ¿Por qué te metes en eso? Es que Es como el arte, ya no se valora el arte como lo que era. Ponen un puto plátano con un pegol y eso es arte. son mamadas. de eso yo no hablo porque no. Y tiene que ver con todos estos movimientos que Y- desprestigian la cultura real. Desprestigian el pasado para imponer su visión Sí, ¿no? como una realidad, una visión que es pues más ficticia que la chingada. Sí, eso que están diciendo es lo que desde mi punto de vista se llama conservadurismo, que es conservar las cosas donde están. O sea, eso es precisamente dejar intocado el status Vamos quo. a hacer a un lado todo Eso se esto. llama la derecha. Y ya, Ah. pero es que eso no, ¿cómo puede ser derecha el que ya no le brindemos la apreciación a esto? ¿Cómo va a ser eso de derecha? No, la cuestión del arte yo no la meto. Ah, ok. Yo No, pero ahora sí lo vamos que a digo hablar. derecha es el axioma de ¿por qué vamos a modificar lo que ya está? Eso es derecha, es conservadurismo.
Y sobre todo en términos de ¿Y educación. por qué no podría ser lo mismo? ¿Por qué vamos a modificar? Es exactamente. Pero hay muchas razones para modificarlo. La No, educación ¿a poco en ya el México ha cuerpo fallado mucho. Tradicionalmente es fallida. Además de que, por ejemplo, en historia, todos los contenidos críticos han sido sistemáticamente reducidos. Las localidades han cedido en pos de una supuesta universalidad escrita por otros. Es una visión eurocéntrica, es una visión... O sea, no arcaica. necesitamos al mundo para crecer. O sea, eso es lo que a mí me saca de onda. Requerimos tanto de Estados Unidos, como de Sultana, como de abajo, como de arriba. Pues a mí me parece que es momento dar un paso fuera de ese sometimiento y de esa Pero es que no es dependencia. un sometimiento, simplemente así es la machaca. Esto, o sea, así se mueve el mundo, ¿no? Espérate, ahí tiene un punto. Hay una parte muy importante que yo sí he querido rezarlo durante mucho Sí, tiempo. estoy en contra del sistema. Sí, claro. es normal, No el sistema funciona. está mal, vale verga. No lo sé, sistema no yo, funciona. si te soy honesto, me parece que están a favor del sistema. Está sonando mucho eso, pero hay un detalle muy importante que sí Porque hay estos una son tu nuevo sistema, es Sí. exactamente lo mismo. Pero- Quieren sistematizar igual. Quieren que haga un lado un sistema para que le sirva otro sistema. Es exactamente lo mismo. Yo no estoy a favor de ningún Espérate. sistema. Ok. ¿Qué iba a decir? ¿Qué me garantiza que su sistema va a funcionar? Ni Bueno, nada. en política A ver, espérense todavía tantito. no hay garantías. Hay Hay participación. Es cierto que tenemos invasiones secretas, Por supuesto. pero allá también tienen invasiones secretas. La población latina en el Gabacho es casi el 60%. Pero eso es una invasión, no más bien ellos nos quitaron ese territorio. Espérate, eso fue una pinche trácala. Claro. Pero aquí es cierto que la cultura gringa se ha extendido a través de nuestro país. Porque hegemonía hacen la del mundo. guerra, porque son países que entendieron que el mejor lucro Es la derecha que para una entendió. nación es la guerra. Ahora, Pero, si la izquierda pero no... el punto aquí es que nos invadimos mutuamente y eso pues genera dos países que a cierto estatus cultural estamos casi al mismo nivel. Tenemos una simbiosis dura. Es una simbiosis rara, pero que está funcionando hasta Porque cierto las punto. remesas. Para algunos está funcionando. Porque las remesas. Pero es que Ahí sí no le hace feo el presidente. por desgracia no, porque vivimos es trabajo. en... ¿Y de dónde viene? Oh, que la chingada. Vivimos en una época de cambios extremos que aún no podemos terminar de asimilar y que por desgracia nosotros no vamos a poder disfrutar los resultados. No, y sí me caga también acá arriba, te lo digo bien. Sí vamos a poder. Espero ¿Hasta cuándo? podamos. ¿Quién sabe? Mira, ya viste que Lo no estoy veremos. sistemático. Me caga Solo igual, lo dejo sobre la mesa. Claro, y yo te doy el Pero- voto, güey. Yo siempre, porque ya viste que me caga, me caga, porque esto de que Sí. quieran cambiar apreciaciones, de que está bien y todo, pero que sí sea de corazón, y que neta jale, güey. Pues Que funcione. Que jale, güey. Necesitamos Yo no tengo- resultados. Mira, yo soy el güey que se entrega más a la mujer, güey, te lo juro, güey. Esa parte dentro de nosotros es la que yo más aprecio, porque es la parte que, al menos en mi caso, en mi corta vida, me ha ayudado a resolver, cabrón. Esa parte de la intuición, esa parte del sentir, güey, que a veces no se ve alimentada por ningún sistema, y que eso es algo que uno propio que tiene que hacer. Regar a través de la información, es que es lo que te digo. Yo no sé a veces a qué fuentes las personas se acercan, ¿me entiendes? Ya en tu caso es distinto. Tú eres una persona que disfruta de transmitirnos esto. Eso es lo que necesita el mundo, ¿sabes? La Sí, sí. paciencia. Y también disfruto la discrepancia. Eso es lo bonito. Es que es necesario. Eso es lo más bello, cabrón. Que te lleven, El peor error que es que nos orillemos. No, sí. Porque que ahí siempre te digan crecemos. lo mismo. De hecho fue una... Eso muy es lo agradable bonito. conversación. Está hermoso esto. No sabes cuánto he disfrutado. Revivan a Y Charlie. de verdad, mira, hasta estamos cerrando, ya te estás noveta. No estoy en contra del sistema. Yo sí le, y te lo quiero creer en Claudio igual, Yo sí le doy el voto a favor a la señora. No dudo, Se agradece. no dudo, de verdad. Quiero confiar, quiero creer. Me Para encantó. corresponder a eso, también voy a mantener la crítica aguda porque está haciendo cosas horribles en Morena. ¿Qué pasa con eso? Se están dando en la madre interna. Ujú. Y ahí sí, ahí sí. Pronto Me la tendremos compro. Morena de Segunda Oriente y de parte. Occidente. Ahí sí, totalmente. Siento que me duele, güey.
Porque una cosa, ojalá y la dejaran, güey. Sí, Ojalá. no, güey. mientras Monreal y Germán Nero y todos esos estén ahí, Cagan. es una mamada. Me Pero cagan, güey. lo Le bueno diste. de... Ya está ahí, ya está ahí, Nada más es que nos mandan. A la Murió. chica. Mira, güey. Murió. Ahí está, Ve cómo no falla lo playo, güey. Papá tiene todo por delante. Fueron 2 orejas. Ojalá, Uy, y de la verdad, verdad, sí. Dos ¿Cuál es la orejas. conclusión? tengas toda la razón. La conclusión de este programa Den sus es... conclusiones. Cierra con algo, ahora sí. Bueno, Vamos a hacer como 3 programas, güey. lo que yo cerraría sería atentos con la información. Hay mucha Eso. más información falsa que información Qué correcta. venga. Hay que acompañar el informarse con el estudiar los criterios filosóficos en boga, porque hay mucho. Recomiendo marxismo a fondo, punto. Hermanos, gracias por igual aportarnos esto de mi ley si estamos mal. Gracias, porque estás más empapado. Eso es lo que se agradece. Eso es lo que se agradece. Que a veces, como dices, te hacen llegar cosas que uno a veces ni sabe si se traga. Charlie, ¿quieres Papito, Conclusión. ya ¿quieres estuviste contarnos en las ultratumba. palabras de conclusión? Cuéntanos. ¿Qué te dijo la otredad? Exacto. ¿Cómo te sentiste? Bueno, definitivamente hay que tener un umbral de tolerancia ante el debate, ¿no? Hermoso, papá. Yo, pues, obviamente, como ya tengo suficiente, no de información, no de conciencia, sino de conflicto, Tolerancia. ni de tolerancia. Uy, con nosotros eres súper tolerante, cabrón. Bueno, o sea, sí, pero de conflicto. Yo hablaba de que ya tengo suficiente de conflicto con mi condición esquizoide. Pues me parece Pero con que... combo y todo ya. Me parece que... La conclusión. Sí, es que... Te escapó. Sí, ya tengo suficiente de conflicto, entonces hay que tener un umbral de tolerancia ante el debate y eso de descargarse en el debate, en la conversación, tiene... Sí, esto es bueno para cerrar. Tiene un destino. No es un destino manifiesto, no es una predestinación como quise mencionar a Lucifer. De hecho, Lucifer es todo menos predestinación, es cambio, ¿no? Entonces, en un sentido, bueno, está Rockefeller por el lado de la derecha conservadora, aumentando a 440 Hz la vibración con la Desde ahí música nos dieron reggaetón, en la mano. con la música de reggaetón, Desde ahí. etc. Está la resistencia, bueno, generando una vanidad, la palabra es... No, es no se va a ir, la tengo. Bueno, es trivialidad, pero en realidad no ese es el interés. Tal cual lo sientas. dime. Bueno, ok, es que Sí, que nos funden. sí, la derecha por una parte pues quiere tensar la verga, ¿no? Y la izquierda por otra parte está muy tiene algunas posturas, es que la palabra esa era perfecta, pero las posturas que tiene son banales con respecto a el centro de el núcleo No estás de- estructurado. el ¿Qué núcleo pasa? del sentido. Ok. Hay veces, ¿no? Porque, pues, se van tanto por la diversidad que, de alguna manera, tienen 1000 respuestas para abrir el discurso, pero justo este equilibrio requiere, pues, aguacates, ¿no? Ok, aguacates. Entonces, Son piates. Eso, Piates. en este caso son piates, claro. sí. Entonces, bueno, frivolidad es la palabra. Bonita. Ya, disculpen, Ahí está, güey. ahí le cortan y le Correcto. remachan, por favor. Es Mira. frívola. La derecha, por una parte, Súper tensa. súper tensa, quiere aumentar a 440 los hertz y bueno, tensar y básicamente hacernos un sistema de producción mecanizado, Claro, ¿no? güey. Realmente, bueno, pues así funciona desde hace algunos años con el Rockefeller. La izquierda, por otra parte, es muy frívola, muy frívola. No esta izquierda que surge de las conciencias, sino la izquierda que surge de la ignorancia, de la rebeldía.
de la rebeldía. Una rebeldía sin Plenamente causa. de la rebeldía sin causa. Es muy frívola. Y yo era muy frívolo. Mis psicólogos antiguamente me decían frívolo. O sea, y me lo dijeron parcamente. Y que mi frivolidad me llevaba al nazismo, racismo. En fin. Bueno, o sea, fíjate lo paradójico. Esa falta de envergadura a la hora de ser contestatario te lleva al lado opuesto. Partes de la rebeldía te lleva, ¡pum!, al fascismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Antes de los 440 Hz estábamos en 380, ¿no? 370, más o menos. Por ahí. Por ahí. No sé, la verdad. Pero eran más bajos, Más ¿cierto? bajos. Siempre. Y estábamos más relajados. ¿De qué se trata el switcheo que dije en mi primera intervención? Te muerden, te enamoras, enloqueces, te duele, te las curas, te responsabilizas, te implicas, te sofisticas, te autosustentas, te satisfaces con tu locura y de repente te la integras. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay que llegar a los 440 Hz que el señor Rockefeller nos quiso obligar a llegar, pero desde nuestra propia erección. Desde nuestra propia erección. Y es en ese equilibrio que tiene pues una raíz invertida, pero no invertida. Bueno, tiene una raíz en los aguacates del infierno y en la sofisticación del alfa, que puede haber pues justamente un balance en el que, bueno, uno haga el trabajo que se tiene que hacer por parte de la derecha y la alternativa y el caos que reordena la ecuación para experimentar más libertad por parte de la izquierda, desde la propia envergadura, ¿no? La propia erección, la propia el propio goce del elemento y la propia hazaña pura de decidir por ti mismo elevar y tensar la red para que quien caiga No por una imposición, sino por una exacto, decisión quien propia. caiga en tu red caiga en red segura y no la lleves pues a la red convencional de los conservadores o a la red frívola de tu rebeldía, ¿no? Entonces es muy Chido importante. eso, ¿eh? Muy bien. Eso. Hermano, Ay, Dios. Pues fue un programa muy, diría, estuvo pesado. Estuvo muy pesado. Así van a poner los malos. Ajá. De acá los masajes. Un masaje con final feliz. Pero sí, mi conclusión es que esto pues va para largo, pero seamos críticos con nuestra información, seamos críticos con nuestras decisiones, seamos críticos con todo lo que nos llega. Nada es verdad, todo está permitido. justo lo que dijiste, ¿eh? Coman su pan y siempre comenten. Nos encanta leer sus comentarios. Como feminista moderna, opriman ese like y compartan. Hermoso. Fíjate, yo con una muy buena, la estuve pensando. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo. Trato siempre de estar de acuerdo con todos porque creo que ese es el sentido que le tenemos que encontrar a la vida cuando platicamos con alguien, cuando hay una tenida, ¿no? Realmente estar decidido a quedarme con algo. Eso es lo chingón, ¿no? Que aunque me pongas el pie en el cuello y la verga, Ni que fuera lucha. estamos bien, a huevo. Entonces tendré una duda y una pregunta que espero también ustedes hayan hecho. ¿Puede uno estar en medio en todo este embrollo, hermano? Lamento que mi respuesta sea no. No se puede. No. Cabrón, no, güey. Quédense con la tenida. Quédense con la tenida, no con la mantenida. Para que vean. Y esto, pues obviamente te agradezco que hayas No, estado aquí, gracias. hermano. Te vamos a tener por acá en otro programa. Muchísimas gracias, Esto es gracias a Charlie, no lo olviden. Charlie. Las circunstancias. Charlie's. Hermano Aldo, Osteópatas Incas. Luchamos por su salud. Quique, te mandamos un saludo, obviamente, cabrón. Librería Garta. Te extrañamos, yo soy René. Esto fue Café Mi Plan. A las puertas del misterio.